Bueno, bienvenidos a la conferencia Stop Agresiones Cerebrales. Estamos aquí, 3 personas de diferentes áreas en la cual nos hemos unido para alarmar un poquito sobre el tema, digamos, de todo de todo lo que está pasando ahora mismo, que no es poco. Todo el mundo estamos prácticamente con la tecnología inalámbrica y la verdad que nos está, digamos, estamos viendo de que hay pitidos en las orejas, hay dolores en la cabeza, suaves, sobre todo en la parte de aquí, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se activa un proceso que se llama Bluetooth, que funciona a 2,48. Y a partir de aquí, aquí Santiago, que a la cual os voy a presentar ahora, estuvo para proponerme de a ver si podemos hacer lo que nos gusta, y a que los médicos tendríamos que también estar ahí, que es la prevención. No solo los médicos sirven para curar, ¿eh? El médico tiene que prevenir, decir a la persona, esto no lo hagas, esto... o sea, es que esto es lo mejor de cualquier oficio. Pues aquí nos hemos unido 3 personas, cada uno en su área, en la cual vamos a explicaros qué es lo que hay, porque normalmente siempre escuchamos una parte. Esa parte, digamos, siempre es la parte oficial, que bueno, que ya sabemos cómo funciona todo esto, y ahora mismo lo que vamos a hacer es ver, digamos, la manera de cómo podemos ayudar a que vosotros, los que estáis ahí, también tanto profesionales como personas de a pie, podáis tener herramientas para poder elegir, porque la información es poder. Poder de decisión, de poder hacer una cosa u otra. Que después cada uno haga lo que quiera, pero al menos la información ya la tenéis. Y aquí estamos hoy para daros esta información. A partir de aquí voy a dar paso a mi amigo, el doctor Santiago de la Rosa, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, y ahí le cedo la palabra para que explique un poquito más de él y nos dé su presentación y su punto de vista de esto. Adelante, Santiago. Bueno, como hay que decir en internet, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos veas. Gracias, Joan, por lo que has hecho por nosotros. Y bueno, pues ya la segunda vez que tú y yo tenemos la suerte de poder coincidir en un programa de televisión como en el YouTube, que también es una televisión más, lo enganchas en cualquier televisión y lo estás viendo, ¿no? Y si es más grande, mejor que pequeño. Bueno, pues nada, la cuestión es que yo soy para el público médico, licenciado en Medicina y Cirugía. Me he dedicado toda la vida a hacer técnicas no convencionales, como dicen otros, medicinas alternativas, que de alternativas no tienen nada, pero bueno, tienen bastante más de ciencia que lo que piensan. Y bueno, pues yo me ofrecí un día a ti, te pregunté si podíamos hacer esto y me dijiste que sí, que conocías a un otorrino en Argentina y bueno, pues se nos abrió la luz y gracias a esa luz que se nos ha abierto, pues hemos estado pues un mes preparando todo esto y ya por fin siempre llega el día y la hora para poder salir y dar el do de pecho. Bueno, pues yo para empezar, lo que puedo decir a ti, que ya me conoces, y al público en general, es que yo fui, ante todo, un paciente de campos electromagnéticos. Cuando yo trabajaba en la Clínica Ruber de Madrid, yo tenía de aquel Motorola antiguo de Chiqui Venegas, ¿te acuerdas del político? Y que se abría. Y entonces, pues, yo soy diestro y me ponía el teléfono en la oreja izquierda. Y bueno, pues no es que hablara mucho, pero ha pasado el tiempo, empecé a notar en el oído algo extraño. Entonces empecé a preguntar a los otorrinos, que para eso están, que qué podía hacer, ¿no? Y todos me decían que me pusiera cortisona.
y yo era anticortisona. Y entonces, pues de casualidad, pensé en aquel momento qué podía hacer, me fui a los libros de acupuntura que yo estudiaba, me puse una aguja en el 5 de San Yao, dejé pasar 20 minutos, media hora, de aquello se me abrió y dije, mira, ya se me ha solucionado el tema. Y se me ha quitado hasta ahora. Eso sí, no me he vuelto a poner el teléfono más en la oreja, nunca más. Siempre con esto, siempre cables. Y entonces no me ha sucedido nunca nada. Entonces paso ahora a contarte, por ejemplo, el caso que me impactó hace tiempo cuando estuve en un congreso de bioresonancia. Estaba allí una chica muy joven y tal, que era odontóloga, y nos estaba explicando el trabajo que ella hacía y nos explicó un caso clínico que nos dejó a toda la sala totalmente alucinados, como os voy a dejar a vosotros. Y dijo, mira, yo me dedico a esto, pongo implantes y bueno, pues he tenido un caso clínico de una señora que me ha contado lo siguiente. Después de poner el implante, a los pocos días viene a la consulta y me dice que desde que le he puesto el implante, ella escucha en su cerebro Radio Nacional de España. Y nos quedamos todos los de la sala con una carcajada y pensando en aquello. Y entonces, claro, te pones a pensar y dices, es que a lo mejor el implante está haciendo la antena. Y esa antena está cogiendo esa radio en su casa. Que, oye, que no lo he escuchado más en mi vida. A lo mejor alguien está escuchando esto y dice, oye, mira, me lo ha sacado aquí Santiago de la Rosa y me pasa lo mismo. Y otro de los casos muy curiosos, por contar dos nada más y luego introducirnos dentro de la ponencia, es que tuve una paciente que trabajaba en el aeropuerto de Barajas y era una paciente que estaba todo el día irradiada porque su trabajo era introducirse dentro de un coche en el cual ese coche iba a recoger un avión y le decía al del avión, sígueme que te voy a llevar a que tú aparques el avión. Entonces imagínate tú ese coche con el móvil privado suyo, con el móvil de la empresa, con la seta que tenía encima del móvil, todo el día rayándose con la torre de control y todo el mundo diciéndole dónde tenías que ir, así durante 8 horas diarias. Entonces, eso es una radiación que no te puedes imaginar, bestial. Pero claro, llegaba a su casa por la noche para dormir y no podía dormir porque empezaba a notar dentro de su cabeza cosas raras y escuchaba cosas raras. De tal manera que decía a la mujer, bueno, ¿me estoy volviendo loca o qué ocurre aquí? Y entonces pensó y dijo, oye, a ver si me estoy volviendo loca o es que esto puede estar sucediendo a mi alrededor. Entonces se le ocurrió coger el móvil y grabar. Y pues se puso a grabar unos minutitos, cerró la grabación, la volvió a escuchar y ahí no se escuchaba nada. Es decir, era algo que le estaba sucediendo de fuera hacia adentro y le estaba resonando dentro del cerebro. Entonces viene a la consulta por electrosensibilidad. La veo, empiezo a hablar con ella, me cuenta toda la historia como te la estoy contando y os estoy contando. Y entonces le pregunté que me explicara dónde era el habitáculo donde él ya dormía, cómo era su casa, etcétera, etcétera. Entonces me llegó a la mente que podía ser posiblemente de la vecina. Y entonces le dije, ¿quién tienes a tu lado? Dice, pues tengo a la vecina. ¿Y la vecina la conoces? Sí, sí, es una señora joven y tal y cual, muy amable y tal y cual. Digo, oye, pues ¿por qué no le preguntas qué tienes detrás de la pared tuya? Y le dices que te lo ha dicho un médico. Y entonces, pues nada, fue a hablar con la vecina, la vio que estaba embarazada, que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Y nada, muy simpática y tal, la metió dentro de su casa, la enseñó todo y detrás de la pared donde ella dormía tenía puesto el teléfono inalámbrico y tenía puesto la wifi. Imagínate 8 horas trabajando en donde te he dicho donde trabaja. Más luego súmale en la telefonía inalámbrica y la wifi de la casa de al lado. Pues claro, aquello era bestial. Entonces cambiaron el teléfono, la wifi la pusieron en otro sitio
y aquello se pasó. No la volví a ver más, pero bueno, la solucioné el tema. Entonces, gracias a estas experiencias que tenemos con los pacientes y con uno mismo, entonces te pones a pensar qué puedes hacer por ti mismo, por tus familiares, por tus amigos y por la gente de tu consulta. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en un ático, gracias a Dios. Veo la luz nada más amanecer, pero tengo la telefonía móvil que no te puedes imaginar en cualquier casa. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Apantallarnos, como tú muy bien explicas. Entonces, me apantallo y estoy apantallado. Y es lo que Sí, sí. tenemos que hacer, saber dónde vivimos y saber cómo tenemos que defendernos de algo externo que nos está perjudicando, que no vemos y lo tenemos ahí enfrente. Y la gente no se da cuenta de eso. Hay gente que está abierta y hay gente que está totalmente cerrada. Y viene a lo mejor a la consulta por un insomnio. Y el insomnio se lo está produciendo a lo mejor un teléfono inalámbrico o una telefonía móvil de enfrente de su casa o de cualquier sitio. Es impresionante, pero es así. Bueno, vamos a introducirnos dentro de la ponencia. Muy bien. ¿Se ve? No, ¿No lo ves? no. Espera, pues tendrás que abrirlo. Espera. A ver ahora. Ahora sí. Ahora A ver. comparto. No, ahora no. Ahora sí. ¿Ahora lo ves? Sí, ¿Se mueve? sí. Vale. Bueno, pues la ponencia la hemos llamado y titulado Stop agresiones cerebrales. Nunca mejor dicho. Y además con esas fotos, mejor todavía. Nos podemos Sí. hacer mucho daño y podemos estar de la manera que está el cerebro derecho. Mucho tiempo. Bueno, pues para empezar la ponencia tenemos que hablar no solamente del humano, sino de las plantas y de los animales, que también sufren como nosotros. Las plantas pues, pueden alterar el crecimiento, afecta al crecimiento y a la morfología de las plantas, el efecto de la fotosíntesis, es decir, que afecta a la energía de las plantas, el daño celular, daños del ADN genéticamente, tanto las plantas como los animales como nosotros. Entonces, le cuesta reproducirse mejor a las plantas. En los animales, pues a las aves, al ganado y otros animales. En las aves se ha visto con la 5G, por ejemplo, la última, por poner la última, podemos poner la 4, la 3, etcétera, pero esta es la más potente, pues hay afectación de corazones en las aves, causando insuficiencia cardíaca, nada menos. En el ganado se han mostrado comportamientos anormales y estrés cuando se realizan pruebas con tecnología 5G cerca de sus áreas de pastoreo. Y otros animales pues dan daños genéticos y trastornos neurológicos. Es importante destacar que aunque hay estudios y reportes que sugieren estos efectos, las evidencias científicas aún es limitada y se necesita más investigación para comprender completamente los impactos de la 5G en los animales. Pero claro, esto te lo dice la oficialidad. En los humanos, pues hay un proyecto que se llama Goliath. Este proyecto parte del programa de Horizon Europa, involucra a investigadores y diversas disciplinas y países para estudiar los posibles efectos de la radiación de radiofrecuencia de la 5G y participan instituciones como la Universidad de Bristol y la Universidad de Exeter. El Instituto Ramazzini de Bolonia, Italia, este instituto pues, ha visto posibles efectos carcinogénicos y reproductores de la radiación de la 5G. Han publicado investigaciones, estudios, echando cuenta que produce infertilidad, el desarrollo embrionario, etcétera, etcétera. Y una de las doctoras que está ahí dirigiendo esto como el Instituto Ramazzini, pues es la doctora Fiorella, que ha escrito estudios sobre posibles efectos de la radiación en salud humana, incluyendo riesgos carcinogénicos y reproductivos. Estudios sobre carcinogenidad. Este estudio revisó la evidencia disponible sobre los posibles efectos carcinogénicos de la radiación en humanos y en animales. Encontraron evidencia limitada de carcinogénesis en estudios epidemiológicos humanos, pero suficiente evidencia en estudios experimentales con animales.
Y a lo mejor son más sensibles los animales que los seres humanos. Efectos reproductivos y de desarrollo en el instituto, pues se han encontrado diversos efectos en humanos, en animales experimentales, etcétera. Y se le hizo una entrevista a esta doctora y, bueno, pues está realmente preocupada por esta tecnología de la 5G. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta a todos, ¿qué es tener un cerebro sano hoy en día? Porque, claro, estamos tan irradiados por telefonía, por Bluetooth, por ordenadores inalámbricos, etcétera, etcétera, que tener un cerebro sano es dormir bien, oír bien, escuchar, estar en equilibrio, no tener desvaídos, etcétera. Y las sensaciones, como cualquier persona que hace deporte, de los futbolistas, que le pregunta a los médicos, ¿y qué sensaciones notas de la rodilla? Pues sí, me duele un poco, no me duele, parece que va mejor, tal cual. Pues las sensaciones que tenemos todos con nuestros 5 sentidos es fundamental. Y cuando algo falla, tenemos que investigar e ir al médico. Las causas pueden ser muchas. Entre ellas tenemos el estrés, que puede ser agudo, ya sabemos dónde vamos, a urgencias o la UCI, o puede ser un estrés crónico que se le vamos aguantando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y bueno, pues va minándonos poco a poco, porque claro, está el cortisol constantemente saliendo de nuestras células suprarrenales y llega un momento que ese cortisol en exceso pues puede producir daños en las células cerebrales, afectando a la memoria, afectando a nuestro cognitivo, a nuestras emociones, porque nos encontramos mal. Entonces, el tiempo, poco a poco, la energía, como sabemos, hay materia y energía, pues la energía va minando poco a poco y a la larga podemos tener cualquier enfermedad neurodegenerativa con el tiempo, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, la inestabilidad, los vértigos, los tinnitus, como has dicho, etcétera, etcétera. A ver, que no pasa la... ¿Cómo que no pasa? No pasa. Ah, ahora. No, no pasaba con el cursor. Sí, que si lo sacas no... Vale. Más causas que tenemos que la contaminación ambiental. Cada día más contaminación que tenemos a nivel de aire, a nivel de agua, a nivel de todo, incluso hasta de la comida. Las partículas finas, los contaminantes tóxicos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y causar inflamación y daño oxidativo en el cerebro. Y todo este daño oxidativo del cerebro termina, como siempre, en enfermedades neurológicas como el Parkinson, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Últimamente se habla mucho de microplásticos. Desde hace 8 años para acá se habla de microplásticos y la cuestión es que yo quiero ser una persona que no emita ningún microplástico a la naturaleza o a cualquier sitio y no puedo porque todo lo que recibo son plásticos. Es una pena, pero es así. La tecnología que tenemos hoy en día, pues tenemos que asumirla, tenemos que vivir con ella, no podemos decir que no, porque si no estaríamos tocando en otro mundo. Y claro, hoy en día, si no tienes un ordenador o tienes un teléfono móvil, a ver cómo hablas con la gente, a ver cómo te comunicas, a ver cómo vives. Entonces, hay que saber lo que es un exceso y lo que no es un exceso. Y tenemos que darnos cuenta de que hay que vivir con ello, pero que esto puede causar a la larga daños cerebrales o no, si sabemos llevarnos bien con la tecnología. Yo por ahora me sé llevar bien con la tecnología. Voy con cable ahora mismo, tengo el teléfono apagado, estoy en casa y estoy totalmente apantallado. ¿Qué más quiero? Entonces, tengo bien la memoria, alguna vez tengo algún despiste, pero muy pocas veces. Y la atención la tengo a tope porque tengo que estar con los pacientes. Como nuestro compañero, tenemos que estar todos los días a las 24 horas a tope. Bueno, más causas. La dieta, el estilo de vida que lleva cada uno. La dieta es fundamental. Somos lo que comemos. Somos lo que bebemos. Somos lo que pensamos. Somos lo que respiramos. Somos lo que tenemos a nuestro alrededor. Luego, nunca mejor dicho, si lo que tenemos a nuestro alrededor es malo, tendremos que pensar que tenemos que apantallarnos de alguna manera. Y tenemos que comer bien, no en exceso.
Por ejemplo, alimentos procesados, ricos en grasas, saturadas, azúcares, que sabemos que eso a la larga nos produce malestar en el digestivo, nos produce malestar en el aparato óseo, etcétera, etcétera. Y termina deteriorando nuestro cognitivo y nuestras emociones, que son fundamentales. Además, la falta de actividad física también es muy importante. Hay gente que viene a la consulta súper obesa y le dices, adelgaza 5 o 10 kilos. Ya verás cómo te encuentras. Y es que todo el mundo te dice lo mismo. Adelgaza 5 kilos, oiga, ya no me duele la rodilla. Estoy mejor de las lumbares. Hombre, si esto es el ABC de la medicina. Baja de peso y te encontrarás mejor. Haz deporte y te encontrarás mejor de todo. Oxigenas mejor, te nutres mejor, todo va mejor. Entonces, no sé quién le gusta estar enfermo. Y el que está enfermo, lo que tiene que hacer es cambiar de hábitos. Es que es así. Y todos los aparatos que tenemos a nuestro alrededor, con teléfonos móviles, con las tabletas, con las luces que emiten, que son las luces azules, que eso a la larga produce afectación de la melatonina, del sueño, los ordenadores, las posturas, que hay gente que cada semana o cada 15 días tiene que ir al fisioterapeuta porque no puede aguantar de tanta carga emocional. Fíjate, hace poco tuve un paciente que me venía diciéndome que le dolía aquí en el hombro derecho y que no se le quitaba. Y digo, pues vete al masajista. Y ya ha ido al masajista. Pues vete al fisio. Ya ha ido al fisio. Digo, pues entonces tienes una gelosa. ¿Y qué es eso? Digo, pues una alteración metabólica de los músculos. ¿Y cómo se quita eso? Pues con una ventosa. Pinchas, absorbes la sangre de lo que hay ahí de toxinas y se te quita. ¿Y eso me lo puedes hacer tú? Y digo, sí, pero otro día. Hoy ahora estamos de la historia clínica y de lo que has venido a hacer. Y bueno, pues fíjate cómo será que le afectaba el punto de la contractura del músculo directamente a la boca. Y cuando estaba muy estresado, le afectaba al músculo. Y era informático. Ya no sé sus temas informáticos cómo lo llevaría, si llevaría Bluetooth, no Bluetooth, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que todo nos pasa factura. Seguimos con los televisores. Según el tipo de televisor, los antiguos eran peores, decían, que los modernos, pero tanto la salud cerebral como la física también nos pueden pasar factura. Los videojuegos han hablado mucho también que son buenos para las habilidades cognitivas, pero claro, después son malos para un exceso de adicción y para la disminución de la interactuación entre la sociedad, porque no hablas con la gente, nada más que estás haciendo videojuegos. Las redes sociales le pasa lo mismo. Ansiedad, depresión, baja autoestima y siempre estar buscándote el gusta, el comentario bonito, etcétera, etcétera. Y estar siempre ahí metido y no salir. Y bueno, luego tenemos los iPod, que es lo que se ha puesto de moda, que yo los llamo los cigarrillos, que se pone la gente en el oído, en las orejas, que eso termina pues con una acumulación de cerumen, que esa acumulación de cerumen termina picándote, molestándote la oreja y no paras de meterte el dedo o te metes palitos, etcétera, etcétera, para limpiarte y tal, y terminas afectando al conducto auditivo, terminas yendo al otorrino, etcétera, etcétera. Pérdidas auditivas inducidas por el ruido, hay gente que se pone la música a todo trapo y hay otros que se la ponen tan bajita para hacer meditación, hay de todo. Irritación del canal auditivo por diferentes causas, por molestias o por suciedad o por picazón, por lo que sea. Hay gente que tiene mucha más sensibilidad que otros para tener el conducto auditivo irritado. El uso prolongado de llevar los iPod todo el santo día. Hay gente que se lo utiliza nada más que para ir al metro, para ir a hacer cosas o para escuchar y tal, y hay otros que se la ponen ahí y están 6, 8 horas diarias, que lo he escuchado. Y le he dicho que eso es malo, tranquilo, que eso te puede producir cualquier patología cualquier día. Y nada, se ríen de ti. Pero descarado, Joan? Se ríen. Ya. Infecciones. El uso prolongado de iPod, si no los limpias y con ambientes húmedos, puedes tener infecciones tanto bacterianas como por hongos. Imagínate lo que está lloviendo en Madrid. Pues no limpies los iPod. A lo mejor acabas con un hongo o con una bacteria. Sí. Bueno, y es crucial esto, sobre todo limpiarlos y tenerlos secos.
Yo veo a la gente cómo los utiliza, se los saca, los mete, los saca, los mete, no se dan cuenta que toca el teléfono, que el teléfono es una porquería, que lleva todo lleno de bacterias, te tocas el iPod, te metes la bacteria del teléfono al oído, bueno, la reperas. Pero bueno, que somos así, somos humanos. Bueno, y hablando de la tecnología esta, como te has dicho tú que eran 2,4 gigahercios o 4 o más. 2,48. 2,48 gigahercios. Eso puede alterarnos las funciones cerebrales, tejido neural, es una frecuencia y esa frecuencia, como energía que es, pues de tanto darle a la materia puede producir alteraciones. Puede tener riesgos de cáncer, posible carcinogénico, que ya se habló en el 2011 por la OMS, de telefonía móvil, sobre todo en aquel tiempo, problemas de salud a largo plazo. Algunos científicos han expresado preocupaciones sobre el posible riesgo de largo plazo como el estrés celular, daños genéticos, problemas reproductivos, etcétera. Y bueno, estadística de tumores cerebrales, pues aquí tenemos, por ejemplo, que se diagnostican al cabo del año unos 90.000 a nivel mundial y la tasa de supervivencia con tratamientos clásicos son entre 5 a menos del 5%. Y un 95% la palman, como vemos. Factores de riesgo, la causa exacta de los gliomas no se conoce, pero factores de riesgo hay y luego los veremos. En España, por ejemplo, haciendo la ponencia, me encontré el día 28 de febrero del 2025 que se ven más o menos unos 57.000 pacientes diagnosticados de glioma cerebral. De los 286.664 cánceres que se diagnostican al año, que antes eran unos 100 o 130.000. Tú imagínate lo que ha subido esto. Cuando era Discovery Salud la revista. Sí, sí, sí. Bueno, la mortalidad de tumor maligno en las meninges, encéfalo y otras partes del sistema nervioso central en Chile. Un saludo a los chilenos por el trabajo. Entre los años 1997 y 2013, como vemos, desde el 97 empieza en el 1 y pico, va subiendo a 1,5, baja un poquito, sube a más de 1,5, va subiendo, ya no para de subir. Desde el 2006 para acá ya no para de subir. ¿Qué teníamos? 3G, por aquella época, Joan. Sí, sí. Y pasamos a la 4G. Pues mira, fíjate la subida. Y ahora vemos la mortalidad de los tumores malignos de las meninges del encéfalo, sistema nervioso, también en Chile, 2013, desde 0 años hasta 80 años y a partir de los 40 y tantos años, 50, se dispara los tumores. Y el que más se dispara en niños, por ejemplo, tenemos el tumor de pituitario, que es el naranja. Luego está el tumor del gliomas. Y las causas, pues bueno, tabaco, 33%, obesidad, 20%, dieta, falta de ejercicio, factores ocupacionales, virus, que hay muchísimos virus, no solamente el que nos conocemos todos, sí. Familiares, alcohol, ultravioleta y demás radiaciones, uso de medicamentos que nos metemos al cuerpo, factores reproductivos, polución, todo lo que hemos hablado antes, y las causas desconocidas, ahí estamos nosotros, pero estamos en un 11% nosotros. Sí. Bueno, pues aquí tenemos el desglose de los tumores. El que más, casi un 50%, glioblastomas. Después van los astrocitomas difusos y anaplásicos. Y demás, todos los demás, como vemos. Unos cuantos tenemos. Para estar contentos. Y para no tenerlos. Y para no tener nada. Estar como ahora, sanos. Y a mí me llamó mucho la atención este cerebro, que lo ha hecho un ingeniero aeroespacial, ha creado un mapa cerebral detallado tras más de una década de investigación, revelando que el cerebro funciona como un sistema de ingeniería avanzada. Sus hallazgos muestran, entre muchas cosas, que la retina procesa información visual antes de enviarla al cerebro, desafiando concepciones previas sobre la percepción. Gracias a su formación en codificación y electrónica, logra compilar conexiones neuronales
clave que podrían revolucionar la neurociencia y mejorar la salud mental sin fármacos. Fíjate lo que te estoy contando, sin fármacos. Descubre estos mapas cerebrales únicos y explora la increíble organización del cerebro humano. Este es un tío listo. Se le ha encendido la bombilla. Pero tú fíjate la cantidad de carreteras que hay por ahí, de líneas, como dentro de ahí que hay neuronas unidas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver las siguientes diapositivas, lo que hacemos con ellas. Lo primero, en Telemadrid el otro día, pérdida auditiva, que ahora existen en el mundo 1.500 millones de pérdida auditiva, de 8.000 millones que somos en la Tierra. Y vamos a llegar al 2050 en 2.500 millones de sordos posiblemente. Es fuerte, ¿no? Muy fuerte, Santiago, muy fuerte. Gracias por estos datos que nos estás dando, porque yo creo que los oyentes, tengo que decir, discúlpame, tengo que decir que me está dando problemas de tasa de bits que no sé y no puedo arreglarlo. Si alguna vez está, esto se va a grabar y se va a colgar, o sea que no, si lo estáis escuchando o lo estáis viendo, no os preocupéis por ello. Con este tema continuaremos dándole ahí. Pues nada, pues estos datos son brutales lo que estás dando, que esta es una información que yo creo que a los que nos están escuchando y los que nos escucharán les va a servir para poder dar datos claros, datos directos, porque esto no es inventado, estos son datos porque las encuestas y, digamos, las estadísticas sirven para dar ese tipo de información. Esto no se puede esconder ni se puede manipular. A partir de aquí tenemos un problema serio en todos los aspectos que has estado hablando. Continúa, no te corto. Bueno, lo ha dicho Telemadrid, no lo digo yo. Y además, no, pero que tú lo estás acompañando ahí con la de esto. Bueno, las características del Bluetooth no es una radiación, es una radiación no ionizante, es decir, no es ionizante como los rayos X, con lo cual parece que es más tenue, que no hace daño, pero a la larga es una frecuencia que te estás introduciendo todos los días. Yo esa frecuencia la he vivido, es decir, yo me acuerdo una vez que me encontré un ratón en casa, me lo bajé a la consulta, que hacía mucho tiempo que no lo tenía, y me bajé a la consulta y dije, bueno, voy a utilizar esto en el Mac. Y entonces estuve utilizando. Y no te puedes imaginar, por la tarde me comía mi secretaria. Estaba irritadísimo, es que me la comía. Y yo decía, perdóname, que es que estoy esta tarde que no sé qué me pasa. Estoy con los nervios totalmente desenfrenados. Y entonces dije, pero ¿qué he hecho hoy que no haya hecho ayer? Digo, el Bluetooth. Quité el Bluetooth y al rato me relajé. Esto es interesante, Es que es muy fuerte. Imagínate esta gente que va todo el día con los cigarrillos puestos. Bueno, me acuerdo en la calle que me encontré a uno de estos y le amagué un poco con el coche. No te puedes imaginar cómo se puso, me quería pegar. Quería yo pasar, no quería pasar, no sé qué. Que le pego una leche, tal, cual. Y estaba un tío ahí que era de los oficiales de los del aparcamiento y aparqué el coche y tal y dije, ¿has visto cómo se ha puesto este tío? Se volvió otra vez contra mí. Y le digo, pero tío, quítate los cigarrillos. Y el otro decía, está loco, déjele, que está loco. Es que era así, es una pena. Pero bueno, es lo que te encuentras por la calle. Ahora tenemos las ondas cerebrales muy bonitas a la izquierda, en colores, y a la derecha, realmente como son, la beta, la alfa, la teta, la teta y la delta. Despierto, estás excitado, vemos que suben y bajan rápidamente, que es la beta. El despierto y relajado va haciéndose un poco más relajada las curvas, como vemos. El sueño ligero, mucho más relajado, y el sueño profundo, totalmente relajado. Entonces, tú imagínate un electroencefalograma normal de este tipo a la izquierda y un electroencefalograma con un móvil y ahora con el Bluetooth. Vete tú a llevar eso al equilibrio. ¿Cuánto tarda el cerebro en equilibrar eso? Horas. ¿Cuánto tardas tú en coger otra vez otra llamada? Exacto. Mi pregunta sería, ¿cuándo? Si no pasan más cosas es porque, no sé, pero se está formando aquí un caos de salud. Total. Y bueno, más claro no puedo hablar, ¿no? No, está muy claro.
Está muy claro. Ahí tenemos las alteraciones del terreno, es decir, las geopatías, la red de Kalman, la red de Curry, la vena de agua, etcétera, en la de arriba en roja. Luego los inalámbricos, que tenemos que tener con cable mejor. Los móviles que tenemos, la wifi, el despertador inalámbrico, que parece que no podemos vivir, que no se concuerda, y luego las antenas que todos tenemos. Estamos todos rodeados. Desgraciadamente vivimos así. Todo el día vivimos así. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Pues ser un poco inteligentes, que para eso hemos venido, ser humano inteligente. Homo sapiens. Apantállate, ponte cables. No todo inalámbrico. Claro. Y nada más, esta era mi ponencia. Muy bien. Muy bien, Santiago. Bueno, Santiago lo podéis encontrar por la red LinkedIn, lo podéis encontrar por muchos sitios. Es una persona, digamos, pública, en la cual da un gusto tener profesionales como él, de que saben lo que hablan, porque además lo viven cada día con sus pacientes. O sea, qué mejor experiencia que la que te aportan tus propios pacientes. Y claro, uno busca el porqué de todo esto. Y el porqué de todo esto es porque hay algo que no está funcionando o algo que estamos haciendo mal. A partir de aquí, estamos aquí para dar soluciones. Sobre todo, las conocemos esas soluciones. Y nosotros vamos a acompañar a las personas a decirles qué tendrían que hacer. Que luego lo hagan o no lo hagan ya es una cosa, pero darles ese mensaje, yo creo que si no lo damos nosotros, no lo van a dar nadie, porque no interesa este tema. No está bien visto, porque si no la tecnología se cae. Pero hay que explicar tanto de lo bueno como de lo malo. Está dicho y está grabado. Exactamente. Muy bien. Pues me voy para aquí. Vamos a ver. Ahora me toca a mí. Vamos a ver. ¿Cómo tenemos aquí? Cámara de diseño, pim pam. Vale, tenemos en automático. Vale. A ver. Bueno. A ver si... No sé si se me ve. No sé si se me ve con la pantalla grande o con la pantalla pequeña. No lo sé. A ver. Bueno. Ahora me toca hablar a mí y yo voy a poner una presentación y voy a hablar sobre esta amenaza, vamos a llamarle amenaza, por no decir otra cosa, digamos, vamos a llamarle la cantidad de, digamos, de dispositivos inalámbricos cuando viajamos en metro, viajamos en muchos transportes y toda la gente pues llega a los auriculares inalámbricos de todo tipo, ¿de acuerdo? Y esto tienen digamos, un impacto dentro de nuestro cuerpo. Vamos a ver si puedo compartir la presentación, en este caso, que sería, a ver, un momento, pim pam. A ver. Aquí. Vamos aquí a compartir. Vale, estoy aquí y vamos a... Pero voy a poner la presentación ya. Inicia presentación. Vale. Ahí tenemos esto. A ver, vamos a ver. Bueno, seguridad y salud de los auriculares inalámbricos. Esto es el tema de hoy. Voy a ir un poco rápido porque no quiero tampoco extenderme, porque si no vamos a ir a acabar aquí a las tantas de la noche. Pero yo creo que tiene que ser interesante. El objetivo de esta presentación es informar sobre estos auriculares inalámbricos, proporcionar una visión técnica y social del funcionamiento
y la popularidad que tienen actualmente. Examinar estos riesgos para la salud, analizar la exposición de la radiación electromagnética y sus posibles efectos adversos. Recomendaciones para un uso seguro, ofrecer alternativas y consejos para minimizar este impacto, sobre todo en niños y adolescentes, porque esto es muy importante, porque ellos son el futuro y el futuro para ellos es inalámbrico ya desde cuando nacen. Bueno, pues la introducción a los digamos, auriculares inalámbricas que funcionan con tecnología Bluetooth para la transmisión de audio, partiendo de una conexión sin cables que llega a una distancia de 30 metros, lo que mejora la experiencia del usuario en diversas actividades, ¿de acuerdo? Y esto está hecho para eso. Porque claro, el ser sin cables, el ser, digamos, más tech, está muy bien visto hoy. El crecimiento del mercado, la demanda de los auriculares inalámbricos ha crecido tan exponencialmente que ha superado las ventas de los modelos por cable, impulsada por la búsqueda de la comodidad y la evolución de la tecnología en diferentes dispositivos móviles. El impacto del estilo de vida. Estos dispositivos han transformado la forma que los usuarios consumen contenido, facilitando la integración de la música y la comunicación en actividades diarias como el ejercicio y el trabajo. ¿Es cancerígeno el uso del Bluetooth? Consideraciones de las... A pesar de su popularidad, es fundamental que los usuarios sean conscientes de los posibles riesgos para la salud asociados con el uso prolongado, promoviendo un uso responsable y moderado. La comparación entre auriculares inalámbricos y con cable, la comodidad y la libertad de movimiento, es lo único que tiene de ventajoso este tema, como la mayoría de sistemas inalámbricos. Libertad de movimiento, actividades físicas, sin bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Auriculares con cables suelen proporcionar mejor calidad de sonido. Los han avanzado la tecnología. Sin embargo, los modelos con cables son considerados más seguros en términos de exposición a la radiación. Pues con eso ya tendría que bastar. Riesgos potenciales para la salud. Exposición de la radiación electromagnética. Riesgos de exposición, digamos, prolongada, tienen efectos biológicos el Bluetooth, adversos que requieren más investigación para su comprensión, pero los estudios nos lo están indicando. Necesidad de regulaciones actualizadas. Tenemos, digamos, normativas del año 96 y 2000, que no han variado nada y la tecnología ha cambiado brutalmente. Todavía continuamos con este tema. Impacto en la salud neurológica. Estudios sugieren que la radiación de microondas podría afectar la barrera hematoencefálica, facilitando la entrada de toxinas al cerebro. Esto es lo más importante de esto, porque la potencia del Bluetooth no es tan grande como la de otros sistemas inalámbricos, pero al estar muy pegada a la cabeza, hay estudios que nos dicen que facilita la entrada de toxinas al cerebro, porque se rompe esa barrera y potencialmente contribuyendo a enfermedades neurológicas. Perdón. Luego los efectos de la salud auditiva que de todos conocemos, como el doctor Santiago de la Rosa nos acaba de comentar hace un momento. Riesgo de la pérdida auditiva, la exposición prolongada a volúmenes altos, porque sí que el dispositivo del teléfono celular nos dice no subamos más el volumen, hay un aviso, pero todo el mundo se lo salta. ¿Por qué? Porque cada vez escuchamos menos. Y llega un momento que cuando te quitas esos auriculares, ya es tarde. Pueden causar daño irreversible a células ciliadas del oído interno. Esto ya el doctor Daniel Orfila ya nos explicará un poquito más de esto. Resultado de una hipoacusia progresiva. Sensibilidad auditiva aumentar. Yo no sé por qué sale esto aquí. Es que de verdad, ¿eh? Y si le das paso a Daniel y tú vas mirando a ver si solucionas algo. Sí, yo creo que sí, porque si no, aquí no vamos a salir en nada. Daniel, ¿estás por ahí? Vale. Sí. Casi tenemos más suerte contigo. Bueno, voy. Sí. Bueno, Daniel. Bueno, os presento aquí Daniel. Aquí me dicen que compartí la pantalla antes. Vale. Bueno, a ver.
Vale, sí, tú tienes aquí, claro, yo tengo el PDF, aquí se te ve perfecto, ¿vale? Bueno, Daniel Orfila, que os explique él quién es, porque a mí se me va a hacer costoso y a estas alturas, la verdad, tengo que solucionar el problema técnico. Bueno, Daniel es en Argentina y él mismo va a explicar lo que hace y su trabajo. Esto es muy importante. Bueno, buenas noches. Primero, para mí es un honor acompañar a estos dos grandes colegas y sobre todo yo a Joan lo venía siguiendo de años y años y ahora me lo encuentro con esta invitación. Yo soy médico, otorrinolaringólogo, hace 40 años que ejerzo y mi especialidad es exclusivamente la patología otológica, me dedico a la patología de oído y neurootológica, por eso tengo el acceso a los tumores de la vía auditiva, que es lo que a mí me trajo a este tema. Quiero agradecer a mis compañeros y amigos del FLENI, que es una institución neuroquirúrgica muy importante, el doctor Servio Mormandi, mi socia la doctora Tiberti, que desde el año 94 estamos trabajando en este tipo de patología. Ustedes van a ver en la presentación permanentemente el nombre de CIPRASEM, entidad a quien pertenezco, que es la Comisión Interamericana de Protección contra las Radiaciones de los Campos Electromagnéticos. Y les invito, porque todo lo que voy a decir está colgado en la página del ciprasem.org, que para eso la hicimos, para cuando alguien dice, ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿Es cierto lo que ves? Bueno, entra en la página y ahí tienes mucha bibliografía. Esto es cerca de mi casa. Somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Ese cartel me llamó muchísimo la atención. Fíjense lo que dicen al lado. Si alguien no quiere ver, no le enciendas la luz porque cerrará los ojos. Como dijeron antes mis colegas, la función del médico no solamente es ayudar siempre, intentar curar, acompañar siempre, pero hacer la prevención. Así que mi objetivo y alegría de acompañarlos es en contarles cómo llego yo a esto y qué es lo que estamos viendo. Bueno, 40 años se negó el tema del daño en cigarrillo y ahora con el solo hecho de cambiar las marquillas y poner fumar produce esto, produce aquello, ya la parte legal está cubierta y la gente sigue fumando, pero ya la ciencia no lo niega. Lo mismo pasó con el teflón. Entonces, el objetivo de esta charla es hacer la difusión, trabajar en la prevención e intentar modificar a través de la difusión y la prevención las regulaciones, que ese es el objetivo de nuestro CIPRASEM. Ustedes ven acá arriba qué significa CIPRASEM en azul, son 3 mamuscas. Acá está nuestra Comisión Interamericana de Protección, que pertenece a la FRALC, fue nombrada y formada por la FRALC, que es la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, y pertenece al IRPA, que es la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Cuando en el año 2005-2000 empecé a ver cambios en los tumores de la vía auditiva, me tocaba hablar a título personal y eso me estaba trayendo realmente inconvenientes no en mi carrera médica ni con mis pacientes, sino con mis colegas. Ahora yo ya no hablo más como Daniel Orfila, sino hablo como miembro integrante del CIPRASEM, perteneciente a la FRAC y perteneciente al IRPA. Es una capa de cobertura muy importante. Este es nuestro presidente del CIPRASEM, conocido por todos, el doctor Rodolfo Touset, que es doctor en radioquímica de la Universidad de las Sorbonas, experto en protección radiológica, fue el que hizo la radioprotección de 2 de las 3 centrales nucleares en Argentina, expresidente de la Asociación Argentina de Radiología y de Radioprotección y presidente del CIPRASEM. Y yo me acerco a él porque veía estos tumores mucho más grandes, en un mayor número y en gente más joven. Cuando hablo con él es cuando empiezo a trabajar con él y me incorpora al CIPRASEM. Y esto es muy importante. En el año 2011, la Agencia Internacional
de Investigación del Cáncer, 2011, y analizando el efecto térmico, decía que las radiaciones no ionizantes, las ionizantes son las que todos conocemos, el rayo X, la radioterapia, etcétera, son las inventadas por el hombre, que son ondas polarizadas, y como no generaban un cambio térmico, se la calificó como grado 2B, posiblemente cancerígeno. Estamos hablando de más de 10 años, o sea, 14 años. Entonces, se requería estudios en células y tejidos, los hay, lo van a ver, que hay daño por estrés oxidativo celular, estudio en ratas, ratones, la aparición de tumores, ya lo nombró el doctor Santiago, el proyecto NTP, donde se comprueba que las ratas con exposición a las radiaciones no ionizantes en forma pulsada y alternada produce tumores a nivel cerebral. ¿Cuáles? Los schwannomas, que es lo que me dedico, y los gliomas, que ya fueron hablados, y tumores cardíacos, y el Instituto Ramazzini retoma esto, hace exactamente el mismo experimento y obtiene, dejándolas a su muerte natural, mayor tasa de tumores cerebrales y cardíacos. Hay estudios en renacuajos, estudios en abejas, daños, bueno, así que ya tenemos células, animales, y faltaba estudios en humanos, pero los estudios en humanos son estudios epidemiológicos, entonces no había demasiado, y ahora sí hay mucha bibliografía, tumores cerebrales, los gliomas, los glioblastomas, que es el más maligno de todos, los neurinomas, que es a lo que me dedico, y ustedes recuerden estos tres autores, Hardel de Suecia, Portier de Estados Unidos, y el último paper, trabajo de la publicación de la salud pública francesa. Esto también es muy importante y probado en humanos, la hipercoagulabilidad de la sangre, como lo vamos a ver, fenómeno de Rouleau. Todo esto está en nuestra página, por eso voy a ir rápido. Entonces, si entramos a la página del CIPRACEN, ¿quiénes somos? Somos 12 países, 8 miembros por Argentina, y si seguimos, van a ver en bibliografía recomendada que hay cerca de 40 papers con el link revisado por pares, realmente de un peso específico fundamental. Y estos son los 40 que ustedes cliquean, acá están los, a mi entender, realmente relevantes, y acá volviendo a lo que yo voy a hablar de los tumores, gliomas de Hardel, neurinomas de Hardel, y Portier y Hardel glioblastomas. Estos dos trabajos están hechos con los 9 principios de causalidad que requiere la Organización Mundial de la Salud, donde llegan a la conclusión que hay una relación fuerte a muy fuerte. Lo veremos en un rato. Ustedes van a ver daño en el ADN, daño en la mitocondria y diabetes, efecto de la melatonina en ratas, NTP y Ramazzini, como ya vimos. Así que aquel que diga dónde puedo leer, vamos a la bibliografía, a la página del CIPRACEN. No hay nada, no hay mucho, mentira, hay mucho. Los negadores seriales siempre van a negar esto. Por eso hicimos esta página, a quien quiero agradecer fundamentalmente a los dos grandes amigos que trabajan en la página, que es el ingeniero que está en el sur, Santiago, y fundamentalmente a Viviana también, que nos colabora con la página en el desarrollo. Entonces, las radiaciones no ionizantes no poseen energía para romper enlaces químicos del ADN, pero sí las ionizantes alteran el ADN mediante el estrés oxidativo celular. Esto actúa por acumulación, son carcinogenéticos y cocarcinogenéticos. O sea, producen cáncer y aceleran el cáncer cuando se está generando. Y
actúan en las 3 etapas, que es la etapa de inducción del cáncer, todo probado en todos los trabajos que vimos antes, en la latencia, requiere una acumulación de más de 10 años, y en la progresión tumoral. Por eso, si un paciente tiene un cáncer, le tenemos que hacer la prevención con su vínculo con el celular, el wifi y todo lo demás. Este es un trabajo hecho en la Argentina con la bioquímica Marcela Witt, Viviana Campos y Carlos Alfaro, donde analizaron el fenómeno de hipercoagulabilidad, fenómeno de Rouleau. Ejemplo, si nosotros vemos un frotis de sangre, lo vemos que los glóbulos rojos están separados. Si vemos este frotis de sangre, vemos que ya hay como pila de monedas. Este es el verdadero fenómeno de Rouleau. Entonces, se tomó sangre, como dice ahí, se expuso al celular y en la llamada con 15 minutos por datos aparece este fenómeno de Rouleau. Hace apenas menos de un mes hicieron exactamente igual los americanos con colocar un celular en el hueco popliteo de un ser humano, primero apagado, le hicieron una ecografía de las venas popliteas, no hubo alteración. Segundo, prendido sin llamado y aparecía fenómeno de Rouleau, que después era reversible, y después con un llamado por 5 minutos. Solamente 5 minutos, le sacan el celular de la vena poplitea, le hacen una ecografía y obtienen este fenómeno de Rouleau. Así que imagínense mi hija con el celular acá en la oreja, la radiación que está recibiendo y todos los cambios de la microcirculación atribuible a una cantidad de patología que vamos a ir viendo. Así que esto está probado en tejidos, está probado en animales y está probado también la hipercoagulabilidad en los seres humanos. Entonces, un diabético, un hipertenso, un paciente que haya tenido accidente cerebrovascular, enfermedades que favorecen la hipercoagulabilidad, como algunas macroglobulinemias y otras, tienen que tener una prevención con el uso racional del celular. Entonces yo no voy a hablar de esto porque esto llevaría mucho tiempo y no es lo mío. Que está probado, todo esto está probado en los papers que ustedes van a ver en la página 9. Aumento de tumores cerebrales, sobre todo estos que matan en 2 años, los gliomas, glioblastomas de alto grado, los neurinomas del acústico, que es a lo que me dedico, aumento de tumor de parótida por apoyar el celular y la antena fractal en la parótida, la tiroides por cercanía, aumento de todo probado, de colon y recto en los jóvenes por portar el celular en el bolsillo trasero, alteraciones de trastornos del espectro autista, precocidad en la aparición del Alzheimer, diabetes. Uno de los últimos papers analizaron 200.000 hipertensos en Reino Unido y vieron cómo aumenta la hipertensión arterial con el uso prolongado del celular a doble ciego. Aglutinación de eritrocitos, ya lo vimos, disminución de la melatonina, la pituitaria por la radiación que recibe y aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, genera una disminución de la melatonina y de la inhibición del glutatión, que no solo genera un insomnio, sino que esto es neuroprotector para los cánceres cerebrales. Así que no solamente por radiación, sino por disminución de la neuroprotección de la melatonina. Disfunción de la mitocondria, que es la que da energía a la célula. Inhibición de la calcineurina. La calcineurina es el que saca el calcio que actuó y la célula lo tiene que eliminar porque es irritante y es tóxico. Entonces, si yo tengo un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por la radiación no ionizante, aumento de la permeación del calcio y otras sustancias como la albúmina, tenemos una estructura tóxica a nivel celular y eso puede generar no solamente irritabilidad de todo lo que hablamos, sino que puede favorecer la carcinogénesis y cocarcinogénesis, como está probado, que ya lo vimos. Ruptura del ADN, y acá, por portar el celular, esto a la gente joven,
en los bolsillos delanteros prendido, disminución de la motilidad de los espermatozoides, daño en el hipocampo. En el hipocampo está el aprendizaje y está la memoria. Por eso niños y pantallas no, está prohibido. Y cambios, ustedes saben que hay genes que son protectores y genes que cuando se apagan pierden su capacidad de protección, cambios en la expresión genética. Entonces, ¿cómo llegó esto? Yo acá, gracias a mi maestro, el profesor Diamante, quien hoy me permite poder hacer lo que hago, gracias maestro. Durante 40 años existieron, nos dedicamos a los neurinomas. Estos existieron siempre, pero con los años fuimos viendo un mayor número y un mayor tamaño de tumores en gente casi sub 50. Y esto es lo que yo empecé a alertar. ¿Qué está pasando? Los tumores grandes y gigantes, como vemos acá, con compresión del cuarto ventrículo, como vemos acá, con compresión, acá, esta es una cirugía. ¿Estos se vieron siempre? Siempre se vieron. Pero se vieron gente grande, en gente supra 60 que no consultaba o que consultó y no le dieron la jerarquía. Que esto es lo que quiero plantear. Todo cuadro unilateral, como el que tuvo Santiago, además de la medida que hizo Santiago, amerita solicitar una resonancia magnética, porque da pérdida auditiva unilateral, dificultad para entender la palabra de ese oído unilateral, zumbido permanente o recurrente unilateral, y puede haber cuadros de mareo, inestabilidad, como vemos este tumor chiquito, grado 2, o este monstruo, grado 4. Esto, para llegar de un grado 2 a un grado 4, necesita tiempo. Eso es lo típico. Pero estamos viendo últimamente, a partir del año 2000, la aparición que veremos de una forma atípica. Miren acá, esto es el conducto auditivo interno, donde vemos el nervio facial ahí, el nervio coclear ahí, el nervio vestibular, donde nacen estos tumores, en la raíz del nervio vestibular, que es esto, y esto va creciendo, llega dentro del tronco cerebral y produce una compresión, como en este caso, o sea, como de un grado 1, lo habitual que con tiempo, mucho tiempo, llega a un grado 4. ¿Existieron? Sí, en estudios en autopsias en Japón, el 1% de autopsias encontraban un neurinoma dormido, y en trabajos de la Clínica Mayo, el 2.4% de las autopsias pueden encontrar un neurinoma dormido, asintomático. Algo los despierta absolutamente. Entonces, acá tenemos un tumor grado 1, chiquitito, dentro del conducto auditivo, no toca tronco encefálico. Grado 2, ya vemos los nervios, donde salen, donde está el facial, el coclear. Grado 3, ya comprime el tronco, y grado 4 desplaza. Y esto es lo alarmante. El 90% de 700 tumores que llevamos operados a la fecha, de 700 tumores, que es una barbaridad, es demasiado, son grado 3 y grado 4. Entonces, la sintomatología, cualquier tipo de hipoacusia unilateral, acúfenos, o sea, zumbido, trastorno vestibular, y puede tener cualquier tipo de estos schwannomas vestibulares, que requieren una resonancia. Si no tiene nada en la resonancia, con una inyección de contraste que se llama gadolinio, que lo permite marcar bien, bueno, veremos lo que es, y si es como le pasó a Santiago, felicidades. Pero tenemos, a partir del año 2000, otro tipo, que vemos tumores más grandes de entrada en pacientes más jóvenes, que pueden ser hallazgo, con menos hipoacusia que los convencionales. La sintomatología es tardía ante tumores ya grandes, y eso es lo que empecé a alertar y me permitió conocer al doctor Toussaint en una charla que dio en la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿cómo le explico yo a la gente? Es como si los chicos de 5 años, una de 5 años, la mamá diese a luz a un bebé de 20 kilos con este diámetro cefálico
y con 5 años de edad. Imagínense lo que es este bebé pasando por el canal del parto. Va a generar lesión inexorable en la mamá. Bueno, imaginen lo que es operar estos tumores y la edad, 41 años, 27 años, 32 años, 45 años, siempre va a haber algún daño, alguna morbimortalidad. Y esto requiere tratamiento porque va a generar una compresión del cuarto ventrículo, un aumento de la presión endocraniana y un daño irreparable, y al final puede generar un síndrome de hipertensión y muerte. Miren este enorme que llega a la línea media, miren este que parece un puñal, miren este con un quiste, acá vemos otro. Bueno, podremos estar así horas y horas mostrando todas las imágenes. Estas son nuestras estadísticas al 22, llevamos operados 700, de los cuales ustedes ven que la mayoría de los tumores que hemos operado son grandes y gigantes. Otros los controlamos y otros que crecen chiquitos los irradiamos. Y estas son nuestras estadísticas, donde vemos que el 55% de los tumores que operamos, grandes y gigantes, son en menores de 50 años. Alarma, semáforo en amarillo. Y para no quedarnos con las estadísticas solas de nuestra institución, que tiene numéricamente muy grande, me contacté con un hospital público, que es el Hospital del Cruce. Agradezco la generosidad de su jefe y de la doctora Morales Acosta, donde con un número menor de pacientes, pero observen, el 60% de estos pacientes fueron en tumores menores, en pacientes menores de 50 años. Exactamente lo nuestro. Y digo, acá está pasando algo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces empecé a compartir esto con colegas de referentes, el doctor Simon Angeli de la Universidad de Miami, que presenta en un congreso nuestro esta diapositiva, como que ellos están viendo tumores cada vez grandes, de grado 3 centímetros es grande o gigante, cada vez menor, y los tumores chicos cada vez mayor. Y esto es lo que muestran los papers a nivel internacional de aumento de número, pero no hablan de tamaño. Lo mismo que el querido Miguel Aristegui, un referente del Hospital Gregorio Marañón, con quien he estado, ven tumores grandes en gente joven, pero no la cifra que nosotros vemos. Bernard Fraisse, presidente del Congreso Mundial, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Este es el ingeniero de FAIS, que es un ingeniero especializado en estos temas y en antenas, donde dio una conferencia sobre la densidad de potencia máxima emitida. Observen este cuadro, el ICNIRP, el cual es el ente que tiene que marcar la pauta, tiene una tasa de densidad de potencia muy alta permitida, porque dice que no se producen los efectos térmicos. Pero esto no es por efecto térmico. Fíjense, la tasa que permite el ICNIRP de radiofrecuencia es hasta 1000 microwatts por centímetro cuadrado. En Argentina, la tasa de emisión es de 900. Fíjese, China lo puso en 50. Europa, donde están ustedes, Italia, Rusia, Suiza, entre 10 y 1. La recomendación de Salzburgo es de 0.1. Y el NOAEL es la tasa donde debajo de ahí no hay ningún tipo de daño comprobado. Fíjense lo que dice acá. Los celulares funcionan con 1 millón de veces menos que el umbral de sus efectos biológicos. Así que nos sobra potencia. ¿Y por qué no bajarán la tasa de la densidad de potencia de las antenas? Porque requiere mayor inversión y que hay un conflicto de intereses. Entonces yo lo primero que debería decir, que yo vivo de la cirugía de los neurinomas. Así que mi conflicto de intereses es al revés de lo que estoy acá. Estoy tratando de alertar qué es lo que está pasando para que la gente se cuide. Entonces, en la literatura, muchísimo. Trabajos en ratas, esto ya fue mencionado, ratas irradiadas,
el Ramazzini, ratas que le generaron un cáncer y los pusieron junto a radiaciones no ionizantes y vieron cómo ese efecto generó un aumento del tamaño de cáncer, cocarcinogénico. Así que bibliografía, muchísima. Y acá está lo que vamos a ver, el de Lennartz y Christopher Portier. Este es el de Portier, el de Lennartz, que es de Suiza, tomó tecnología 2G, 3G y comparó dos grupos. Tasa de uso de celulares de un grupo versus el no. Eso hoy ya no se podría hacer. Este trabajo fue en estos dos periodos, 97-2003, 2007-2009, 2.3, 2G, 3G, y la conclusión de esto es un trabajo estadístico monstruoso que está en nuestra página, que hay una relación de frecuencia de variables positivo, 1.5. Y fíjense, a mayor latencia, a 20 años, esto aumenta a 8. Entonces, si yo empecé a ver lentamente estos tumores grandes y gigantes en gente más joven en el año 2000, 2005, en Argentina, digo, ¿qué estará pasando? Y bueno, el efecto de acumulación hace que aumente la relación causa-efecto de 1.5 a 8, muy fuerte. Y todo está explicado en la relación con el lado de uso. Eso nosotros no lo vemos porque uno de los hábitos mayores que tiene nuestra población en la Argentina, jóvenes, adultos o quien sea, es dormir con el celular prendido en la mesa de luz. El celular está buscando antena 100 veces por minuto. Imagínense con 6, 7 horas de los que pueden dormir con el celular prendido lo que se esté radiando y las veces que uno se da vuelta a derecha, a izquierda. Por eso la relación de la tasa de uso yo no lo veo en nuestros pacientes. Este trabajo es monumental, está también colgado en nuestra página. Es un trabajo muy largo, este es miembro asesor de la OMS, analiza 440 estudios científicos. Hay un capítulo dedicado a gliomas, un capítulo dedicado a neurinomas, habla cómo se produce el daño por estrés oxidativo celular. Una vez que se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, afecta a la glía. Y los gliomas es glía. Y los neurinomas del acústico, que nacen del cable de la audición, está cubierto por una glía central que se convierte en glía periférica. Así que no es casual, aunque no lo expliquen así, que uno tenga más de estos tipos de tumores. Acá analiza su trabajo con los principios de Bradford Hill como pide la OMS, y la conclusión es que la relación es fuerte a muy fuerte, específicamente para los gliomas de alto grado, que son tumores de un índice de malignidad altísimo. Son muy pocos los que llegan a 5 años con sobrevida, por lo más que se haya hecho cirugía, radioterapia y quimioterapia. No así los neurinomas, que son tumores benignos histológicamente, pero de comportamiento agresivo porque comprometen el cuarto ventrículo. Actualidad. Busqué bibliografía, a ver qué dice la bibliografía. Estos, por ejemplo, en Sudáfrica aumenta en mayor número, epidemiología de neurinoma, aumento en el último tiempo. Esto de Minnesota, aumento. Esto es un review sistemático donde también aumento, pero ninguno de ellos se atreve a decir más que es porque mejoró los diagnósticos con la resonancia. Antes de la aparición del 2000 de la resonancia, utilizamos la tomografía computada con contraste y los neurinomas chicos se escapaban. Entonces, la bibliografía internacional, ¿hay más neurinomas? Hay más neurinomas. ¿Y a qué se lo atribuyen? Se lo atribuyen a los mejores diagnósticos. Solo algunos de ellos tibiamente dicen la radiación no ionizante de los celulares. Pero fíjense en este, que es del proyecto Cosmos, que este dice para tumores cerebrales, ya no para neurinomas, dice que no hay un aumento. Entonces uno dice, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo puede haber tanta dispersión? Hasta que apareció este reciente trabajo, que es del Instituto Nacional del Cáncer, que es muy serio. En Francia se denuncia todo, en nuestro país no se denuncian
todas las patologías, sobre glioblastomas, presentado en el 2022, que a 20 años de control, del 2000 al 2020, son 20 años, tomaron adolescentes, adultos jóvenes, pacientes operados de glioblastoma, biopsias positivas de glioblastoma, y vieron que el incremento de glioblastoma fue de 230% a 20 años. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la selección de los trabajos, ver qué papers buscan, sobre todo en las revisiones sistemáticas. Así que esto es categórico, esto es un golpe a la mandíbula. Y hablando con los colegas de la institución donde yo trabajo, ¿están viendo más glioblastomas? Sí. Nosotros tenemos 3 colegas muy queridos que murieron antes de los 45 años por glioblastoma, operados con radio, quimioterapia, y ninguno de los 3 vivió, 3 otorrinolaringólogos más allá de este tiempo. Y para terminar, en la página acá tenemos a la profesora Viviana Figueroa, que la mencioné antes. Hicimos un reel con las diferentes pantallas de cómo hacer la prevención. Esto lo acercamos a la Sociedad Argentina de Pediatría. Es muy común ver a los niños en la sala de espera que el padre le da el celular para jugar. Entonces le decimos, si tu hijo te pide el celular para jugar, bajar el jueguito al celular, ponerlo en modo avión, apagar el wifi, y ahí el chico no se esté radiando. Si no, esos 15, 20 minutos que está jugando con el celular, el niño se esté radiando, y el niño es una población susceptible. Entonces, páginas a seguir. Bueno, hay muchas conferencias de nuestro Rodolfo Touset, ahora lo pueden seguir por el Cipracén. Hay muchas conferencias del ingeniero de FAIS en YouTube. La doctora Debra Davis, con su página que es monumental, tiene un libro que se llama Desconectados, y nuestro querido Joan Carlos López Sancho, que así lo conocí, conseguí su teléfono y empezamos a comunicarnos. Síganlo, es la gente que yo recomiendo, además de la bibliografía. Para terminar, consideramos que la tecnología puede ofrecernos abundantes beneficios siempre y cuando la utilicemos en forma racional y acotada, y estando informados de sus riesgos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Apagar router Wi-Fi y celulares durante la noche o ponerlo en modo avión. En eso no se negocia. No dormir con el celular con los datos en on cerca de la cabeza. No se negocia. Hablar todo lo que se pueda con celular con manos libres. No portarlos en el cuerpo. Evitar bolsillos, delanteros, traseros. ¿Cuántos años hace que se viene diciendo que los portadores de marcapaso no deben tener el celular en el bolsillo del lado izquierdo del saco? Esto tampoco se negocia. Niños y celulares y embarazadas, no. Ponerlo, como dijimos, en modo avión y sacar el Wi-Fi. Acá ya lo dijimos. Usar internet por cable. En este momento yo tengo la computadora, y en mi consultorio también, conectado por cable. El cable es más rápido, no se cae el sistema y no irradia, igual que lo que dijo el doctor Santiago, los AirPods que no sean inalámbricos. No usar auriculares inalámbricos y hacer difusión de estas recomendaciones como de medidas preventivas a los efectos nocivos de salud. Tuve el honor de que me dieron la conferencia inaugural del Congreso Argentino de Otorrino Pediátrico, y los colegas realmente me dicen, desde que te escuché, no uso más. Entonces, fíjense, si alguien no quiere ver, no le encienda la luz porque cerrará los ojos. Pero en este caso hay que encenderle la luz y que él decida. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a salir. Tengo que hacer así. Un aplauso. Está muy bien. No, espere que estoy saliendo. Tecla de escape. Ahora voy para acá. Ay, bien. Ahí está. Ahí salí. Muy bien. Deja de presentar. Quita. Dejo de presentar. A ver, stop presentation. Ahora.
Ahí, Ahí estamos. gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido muy ilustrativo, la verdad. Muy científico. Y sí, no. Y aparte, también lo que necesitamos es que lo que me encuentro yo es que no, ¿cómo se llama? Las personas dicen, no, es que no hay estudios, no hay. Y yo digo, ¿en serio? ¿Pero por qué no buscáis? Oh, es que no encuentro nada. Ya. Claro, porque resulta que siempre miras la página número 1 de Google y siempre sale pues lo que ellos quieren que salga. O sea, esto es así. A medida que tú vas hablando de lo que te interesa, Google te irá marcando y te irá buscando y poniendo páginas que te interesen sobre este tema. Voy a intentar, porque ya me parece que he encontrado el de esto, voy a intentar y voy a ir rápido con este tema, porque esto va a ser, a ver, ilustrativo. Vamos a ver. Ahí. ¿Se ve? Vale. Pues vamos a ver. Sí, ahora se mueve, ¿no? Sí. Sí. Vale, no sé dónde estábamos. Aquí, aquí, aquí. Vale. Bueno, posibles riesgos de cáncer, efectos a largo plazo. La exposición prolongada a la radiación no ionizante de dispositivos como auriculares Bluetooth podía alterar la barrera hematoencefálica, facilitando la entrada de toxinas al cerebro, que esto es, digamos, muy curioso, ¿no? Y aumentando el riesgo de desarrollar tumores malignos. Opiniones de expertos y científicos. Grupo de 250 expertos en salud pública han expresado inquietudes sobre la radiación electromagnética de los auriculares inalámbricos y su posible relación con el cáncer y trastornos neurológicos. La lista de telecomunicaciones de América, la FCC, sostiene que los auriculares cumplan con los estándares de seguridad. Nada más faltaría que no cumplieran por su normativa, aunque las investigaciones recientes sugieren que la tasa de absorción específica no garantiza la seguridad a largo plazo. ¿Necesidad de más investigación? Evidentemente que necesitamos más investigación, pero investigación, digamos, independiente, que no se decante para la industria, que tiene unos tentáculos muy grandes. Estudios y evidencias científicas. Bueno, esto es interesante. El aumento de la popularidad de los, digamos, auriculares inalámbricos, la preocupación sobre la salud, estudios recientes requieren una exposición a la radiación de estos dispositivos podría estar relacionada con riesgos para la salud, incluyendo problemas neurológicos. Y necesidad de una investigación continua. Por ejemplo, efectos en nódulos tiroideos. El estudio de Zhu y equipo en el 2024 muestra una correlación entre auriculares Bluetooth y los nódulos tiroideos. El impacto en el nervio auditivo. Investigación de Mandala y equipo 2014 evidencia efectos auditivos en la exposición a campos electromagnéticos. La revisión de los límites del SAR, que es la potencia en la cual esto lo tienes muy pegado, por ejemplo, en el pabellón auricular o en el teléfono móvil, más de estos 250 afirmaron que piden reevaluar estos límites. ¿Por qué? Porque son demasiado altos. Son demasiado altos para lo que está cayendo. El análisis de la tasa de absorción específica SAR, que digamos que es lo que evalúa el efecto térmico, porque ellos se basan siempre en efecto térmico, y habría que mirar los efectos biológicos de todo esto. Pero todavía seguimos con temas bastante ambiguos y antiguos. Implicaciones de los hallazgos en la salud pública. Necesidad de políticas efectivas. Es crucial desarrollar políticas de salud pública, porque curar cuesta mucho dinero, pero la prevención no. Riesgos asociados, auriculares inalámbricos que promueven un uso seguro, conciencia del consumidor, fomentar la educación sobre posibles efectos adversos de los auriculares inalámbricos. Es esencial para que los consumidores tomen decisiones informadas. Y la investigación, como siempre, continua y requerida. Se requiere un esfuerzo sostenido a la investigación para evaluar estos efectos a la radiación de estos dispositivos en la salud humana. Recomendaciones para el uso seguro. Auriculares de cable. Proporciona una conexión directa que elimina la exposición a la radiación electromagnética, ofreciendo una calidad de sonido superior y mayor durabilidad, ideal para los audiófilos
y usuarios preocupados por la salud. Dispositivos de manos libres permiten realizar llamadas sin sostener el teléfono, reduciendo la exposición a la radiación al mantener el dispositivo alejado del cuerpo, lo que favorece un uso más seguro y cómodo. Después están los auriculares de baja radiación, diseñados para minimizar la emisión de radiación. Estos dispositivos tienen tecnologías avanzadas que limitan la exposición a campos electromagnéticos, ofreciendo una opción más segura para los usuarios. Estos serían unos auriculares también de tubo de aire que impiden que, digamos, la radiofrecuencia entre y solo entre el aire, como los espías que llevan un tubito de aire, como en las películas. Estos ya se venden y se llevan utilizando desde hace muchísimos años. Consejos para reducir la exposición: uso de auriculares con cable, mantener una distancia del dispositivo y limitar el tiempo de uso, porque digamos que hay gente que se levanta con los auriculares y se acuesta con los auriculares. Esto es muy triste. Triste porque esta persona la tienes que ir, digamos, gritando porque no escucha, ha perdido audición. Ajusta el volumen adecuado. Esto es lo que he comentado al principio de la presentación, antes de los problemas que he tenido, en la cual, pues, digamos, no superar estos volúmenes recomendados, porque hasta el final, si hay mucha gente alrededor y no tienes cancelación de ruido, que también tienes su problema añadido, llega un momento que tu oído hace lo posible para poder escuchar y al final, pues, acabas perdiendo audición. Implementar pausas frecuentes durante el uso auricular ayuda a evitar la fatiga auditiva. Estamos hablando ahora del tema de oído, ¿de acuerdo? Porque si no hacemos estos descansos, pues al final entramos en estrés. Consideraciones para niños y adolescentes: riesgos de la radiación. La exposición a radiación electromagnética de auriculares inalámbricos puede afectar el desarrollo neurológico de niños y adolescentes. Esto es sabido. Y la literatura científica no lo pone en duda, aumentando la necesidad de precauciones en su uso diario. Educación sobre la seguridad. Hay que empezar a hablar en las escuelas de este abuso, y digo abuso con mayúsculas, de este tipo de tecnología en niños y adolescentes muy jóvenes. Alternativas saludables, pues bueno, estamos hablando de los auriculares, digamos, los auriculares, pues que pueden ser, que ahora haré una pequeña puesta en escena para que lo veáis, las diferencias, y explicando el por qué. Yo creo que va a ser muy instructivo. Pues bueno, nada más, muchísimas gracias, aunque ha sido la presentación un poquito ajetreada, pero bueno, vamos rápidamente a volver espera, vamos a... Ahí. Vale. ¿Cómo tenemos el tema de... Vale, lo tengo por aquí. Vale, muy bien. Ahora os voy a enseñar... por ejemplo, aquí tenemos unos auriculares. Como podéis ver, que son de... a ver, espera un momento. Unos auriculares, pues se me ha ido la pantalla que tenía yo. A ver. A ver, un segundín, ¿eh? Vale. Vale, pues digamos que tengo estos auriculares, ¿de acuerdo? Y a partir del tema de estos auriculares, como podéis ver, aquí hay un micrófono aquí adentro, ¿vale? Yo esto lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya lo puedo conectar al teléfono móvil, porque resulta que han quitado el conector redondo del de ahora, es este. Hay acopladores para este tema y simplemente lo tienes que poner aquí debajo de lo que es el teléfono, ¿de acuerdo?
y ya lo tienes enchufado, ¿de acuerdo? Pero eso tiene un problema, el sonido lo tienes dentro del pabellón auricular. Yo, la verdad, recomiendo estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el altavoz está, el altavoz está fuera del pabellón auricular y además tenemos la espuma que separa el altavoz de lo que es el pabellón auricular. Podemos estar muchísimo más rato, podemos estar más cómodos y hoy en día nadie se va a asustar. Hace 20 años igual pues es un director de banco con unos cascos por la calle y ya le estaban diciendo que no era apto para el trabajo, ¿no? Pero hoy todo el mundo lleva cascos de estos y de diferentes colores y diferentes texturas, o sea, no hay un problema para ello. Pero ahora simplemente me queda enseñaros lo que tenemos, que esto es el concepto de lo que tenemos hoy en día, que son estos, como dice nuestro doctor Santiago, las colillas que tenemos en la oreja. Y esto es lo que tenemos en la oreja. Me voy a sacrificar. Mirad. Esto es el auricular. Voy a cerrar, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que no escuchamos. La radiación tiene esta particularidad. A partir de aquí, yo solo creo que a ver si esto puede servir de ayuda. Esto lo iremos, editaré esto por partes también, para que cada uno pueda tener, digamos, la parte que corresponda, porque esto está grabado. Y ahora, pues nada, vamos a conectarnos todos a la vez para las conclusiones finales de esto. Y nada, pues no sé qué os ha parecido la experiencia. Daniel, ¿estás por ahí? Ahora, sí. Muy bien. Bueno, no sé, aparte de los problemas técnicos, que además me está diciendo de que hay un tema de bits que no he podido sacarlo, pero voy a hacer un poquito rápido porque hay una serie de personas que han ido preguntando cosas, ¿vale? No muchos porque todos estaban pendientes de lo que estábamos diciendo, pero yo que estoy viendo aquí, pues nos han visto desde Brasil, nos han visto desde Argentina, personas que siguen a Daniel, evidentemente desde España, algunos más pues que no tienen nombres lejanos, pero no sé de qué país, y a partir de ahí, pues también hay... por ejemplo, estaba preguntando, pues claro, la gente se preocupa por la gente, digamos, no la gente, los bebés, ¿no? O sea, cómo hay que protegerlos, porque claro, viendo toda la que está cayendo, el poder, por ejemplo, digamos, cómo podemos, pues lo acabamos de ver, ¿no? A los niños pequeños no hay que darles los teléfonos móviles, como por ejemplo, y vosotros lo habéis dicho muy bien, sobre todo Daniel, digamos, en modo avión, descargarse los contenidos previamente, porque al final no deja de ser un juguete electrónico, o sea, una cámara de fotos de las de toda la vida, o sea, no tenía ninguna conexión. O sea, tú puedes hacer ello, pero en el momento que nos acostumbra la industria a conectar directamente en el tema de los datos, ahí hay un flujo de radiación desde la antena del punto A al punto B y viceversa. Y a partir de ahí, aquí algunos me están preguntando cómo podemos proteger todo este tema. Pues la única manera sería esta. Y luego también muy interesante, tendríamos que entrar en las escuelas a empezar a involucrar a profesores, a involucrar digamos, a expertos en educación
no para intentar prohibir, sino simplemente con la información todo cae por su cuenta, porque si la gente tiene una información que a más es científica, que nosotros vamos aportando entre los estudios y todo lo demás, yo creo que nadie se va a negar a este tema, ¿no? No sé qué opináis al respecto. Yo es que como lo veo tan complicado como está la humanidad hoy en día, no lo veo. En las escuelas hay que insistir para que el Internet sea por cable. Eso es Eso sí, fundamental. fundamental. Eso ya es el ABC. Otro dato de prevención, no poner los celulares dentro de la cuna de los niños. Y el baby call, ese aparato de llamado, que es Bluetooth, no tiene que estar dentro de la cuna. Por lo menos un poquito a la distancia disminuye la radiación. Y si una madre está con un bebé encima, no, o un papá, no tiene que estar hablando con el celular al lado del bebé. El cerebro del bebé tiene menos calcio, tiene más agua, absorbe más la radiación, es una población vulnerable. Se pensaba que no irradiaba el hipotálamo y ya se hicieron pruebas en ratas y se ve que la radiación no ionizante de celulares irradia el hipotálamo en las ratas. Y en el hipotálamo está la memoria y está el aprendizaje. Entonces, todavía no podemos atribuir, ni decir, ni inculpar que las radiaciones no ionizantes son las que generan el trastorno del espectro autista, pero hay una epidemia de esto a nivel mundial. Ha Entonces, crecido, en Estados Unidos es brutal, pero aquí también se está extendiendo muchísimo. Y la pregunta será, ¿dónde está ese nexo? Ese nexo hay que empezar a buscarlo. ¿Dónde es? Esto no sale como que planta patatas y de esto. Esto sale por algo. No es una cosa que ya viene con el paquete, ¿no? por eso, si bien el trastorno del espectro autista tiene una múltiple causalidad, cuando se daña el hipotálamo, favorece todo esto. Los bebés están en una etapa de neuroplasticidad riquísimo. Está todo su sistema nervioso central haciendo neuroconexiones. Y en estudios tisulares, celulares, en animales, no en hombres, porque no se puede hacer eso en hombres, se ve que las radiaciones no ionizantes altera toda esta génesis de interconectividad, porque trabaja estudios en animales y tisulares sobre los receptores de la sinapsis, de la parte postsináptica, que se llama NAMD. Entonces, todo eso ya está probado. El tema es que asusta y lo peor que hay es el desinterés diciendo no hay estudio. Por eso, perdón, estimados colegas, quiero primero pedir disculpas, cambié el nombre del ingeniero Sebastián Asparren, que es el que nos hace la página web. Le quiero agradecer a Sebastián Asparren, le quiero agradecer a Viviana Figueroa, que son los que se cargan la página, y fundamentalmente al doctor Rodolfo Touset, que es nuestra nave insignia, porque es el que nos aporta bibliografía, nos da un orden, y es el presidente del CIPRASEM, que por eso pusimos la página, porque esto es irrepetible. Bueno, busquen la bibliografía y ahí está. Y si tienen información después dirán, bueno, estos tres son los tres chiflados, como era la película, o son tres hombres que están tratando de hacer prevención como hace Santiago con sus pacientes, que es realmente riquísimo. Y tú con tus videos, así es como te conocí. Sí. Una cosa, ya aprovechando esto que has hablado del babyphone, os voy a compartir un consejo para que alguien que tenga un babyphone o un, como se llame, digamos, para poder escanear al niño si está llorando, porque los papás ya sabéis que todos hemos sido papás y cuando el niño bostezaba a ver si le ha pasado algo, ¿no? Pues simplemente agarramos un micro de cable, un micro con el cable, lo dejamos suelto, lo dejamos y lo enchufamos al teléfono móvil. Las personas que quieran estar con el teléfono móvil lo dejan en el suelo y por la noche cuando el niño hace estando en un segundo piso, es igual el cable largo que esté. Fijaros, y esto tiene un coste muy barato, podéis escuchar al niño como si lo tuvierais aislado.
porque al final lo único que queréis es saber si el niño respira bien, si el niño está tosiendo, etcétera, etcétera. Y de esa manera no le metemos unos monitores de antena a 2,48 gigahercios al lado de esa pequeña cabecita que Daniel nos ha comentado, la particularidad que tiene, que se está formando ese sarcófago donde protege el cerebro, y le estamos dando aquí unos tóxicos directamente a este tema. Aquí también, bueno, gente desde México, también desde Chile nos saludan. Y también, digamos, que lo que nos están diciendo también, nos agradecen que hagamos puesto estudios sobre esto, porque son herramientas, porque cuando tú discutes con alguien y no, sí, está aprobado, pero no hay estudios sobre esto, ¿cómo que no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? O sea, que empecemos a desempolvar viejas cosas que tengamos y contactos y buscando la literatura, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos estirando, iremos compartiendo estudios porque yo sé que la gente está, digamos, no se atreve a levantar la voz porque lo primero que te dicen, no, es que de esto no hay estudios en contra, solo hay estudios a favor, claro, esos son como intereses. Y después nos hablan de las tecnologías que están emergiendo y también de lo que pueda venir de los vecinos, porque claro, estamos hablando del Wi-Fi, estos Wi-Fi tan potentes que están entrando, como el Wi-Fi 7, que está ya yendo a 7 gigahercios. He estado ya, digamos, chequeando casas y me está entrando la radiación del vecino en el sofá donde está sentada una familia que lo tiene todo controlado en su casa y resulta que le está entrando por la cabeza porque tiene el router del vecino detrás suyo, en la pared, y las paredes hoy en día de las casas modernas son prácticamente de plástico, son muy permeables, o sea que se nos gira faena en este tema. Aquí dice Vero del Alma, dice, yo trabajo en marketing y hago educación de esta problemática. O sea, hay gente que también está, digamos, ayudando en este tema. Aquí, Dani, tal vez, ¿cuál sería la escala de frecuencia? Me he perdido en esa pregunta. Y bueno, esto es lo que las preguntas que hay ahora aquí por aquí. Digamos, ¿sirve algo bajar la potencia del router entrando localmente por el navegador? Pues sí que sirve, porque es que estamos quitando potencia. Daros cuenta, esto es muy importante que me hagas esta pregunta, David, porque si bajamos lo que es la potencia de ese router, porque las compañías lo que te hacen es que te ponen una bomba de relojería, y no lo digo ahora para ofender a nadie de ninguna compañía, que lo hacen para que la gente no llame diciéndoles que no les llega la cobertura o la potencia de ese wifi, y le ponen allí toda la potencia a ese router que te puede llegar al fondo de esas habitaciones. Por debajo del router hay una dirección web donde es la dirección del router. Tú entras dentro del router en tu ordenador con tu contraseña del wifi, curiosamente la que está debajo, y allí puedes tú desactivar wifis, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Hay vídeos en este tema, pero a partir de aquí son herramientas que no nos cuentan, porque si tú llamas muchas veces a la compañía, te dice, quítame el wifi. Y me he dado cuenta que te dicen que sí, que lo quitan y no lo quitan. Porque dice, este tío que quiere quitarme el wifi, después voy a tener problemas de configuraciones. Todo es un tema que hay que empezar a explicarle a la gente que estas cosas se las podemos hacer desde casa. Porque encima que pagamos por un servicio, lo que no puede ser es que nosotros no tengamos, digamos, la llave de contacto y de apagado de ese sistema que nos está fastidiando, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues este sería el concepto de las preguntas que hay por ahí. Si queréis añadir algo al respecto. Una sola cosa, se van a subir a la brevedad cerca de 20 trabajos más a la página donde dice trabajos científicos. Y uno de los últimos que leímos es el tema de la radiación en los autos eléctricos. Entonces, cuidado, la gente que ya sabe que es
que tiene el síndrome de hiperelectrosensibilidad, cuidado, no. Evite un auto totalmente eléctrico. Y este paper lo que hablaba es que el chofer, el que va adelante, por una estructura que tiene y cercanía, se irradia mucho más que el que va atrás. Entonces es un detalle a tener cuando uno va a hacer una inversión, si ya sabe que tiene la sintomatología de la hiperelectrosensibilidad, de no adquirir un coche 100% eléctrico, aunque don Tesla se enoje. Sí. Luego, también es el tema del coche eléctrico es muy puntual también, y lo que nos estamos dando cuenta de que el coche, cuando está acelerando o cuando está haciendo la inducción, es cuando se producen, digamos, estas incompatibilidades con personas electrosensibles. Lo que más preocupa todo esto es que todos los coches modernos que están hiperconectados llevan GPS, llevan Bluetooth y ojo al dato, el Bluetooth están haciéndolo para que no lo podamos desconectar. Hay coches que se pueden desconectar, pero los nuevos que hay ahora ya no se pueden desconectar. Hay que ir al mecánico, ya empiezan a haber mecánicos especializados en esto, pero dicen que tienen miedo que si desconectan el coche no les va a ir, porque todos son sensores y todos son historias para tener de esto. Al final, las soluciones que vamos encontrando es que por donde pase ese Bluetooth hay que bloquearlo con un tejido o con una membrana de algún tipo de material para que esto no vaya pasando dentro. Después, aviso a navegantes, esto es muy interesante porque es que uno se va enterando de lo que me van compartiendo y lo que voy encontrando. Resulta que en un lago de Suiza hay un ferry que va desde una ciudad a otra y llegan los coches y los meten dentro de ese ferry para ir de un lado para otro. La mayoría son coches eléctricos y han tenido que poner un cartel que no actualicen el coche, que si tienen que actualizar, que si se enciende la bombilla o el de esto de que el coche se está actualizando, que se estacionen al lado y que se acabe de actualizar, porque se quedan parados porque no tienen cobertura. Y eso está influyendo a que pongan más antenas, porque todos los coches se van a ir actualizando sobre la marcha. ¿Qué quiere decir? Que si tú te entra a actualizar el software de ese coche eléctrico o de ese coche inteligente, porque ya no es tema de que sea eléctrico o no, es que serán coches inteligentes, y en eso ya hablo en todo, cuando llega la actualización del servidor que no tiene ni corazón ni tripas, que te la envía a cualquier hora de la noche, por eso no quiere que apaguemos los routers por la noche, pues que cuando hacen las actualizaciones, por eso mucha gente se queja de estos temas, hay que empezar a tratar estos temas. Ya han puesto carteles prohibiendo de que los vehículos estén subiendo al ferry y que se les queden parados, que se queden sin flujo porque no tienen software para poder funcionar, porque el coche se para, formando atasco, formando temas. Te estoy montando un post donde pone la señal que han puesto a la entrada conforme que estacionen los coches y hasta que no esté actualizado que no se suba el coche a ningún lado, porque si no bloquean todo. Y esto pasará en todos los coches y todos vehículos y maquinaria que empieza a aparecer de aquí en adelante. A partir de ahí estamos bien que vendidos. Y volviendo otra vez al Bluetooth, el problema es las antenas de Wi-Fi compartido dentro del coche. Esto, por suerte, se puede desconectar, que es, digamos, es un punto de acceso, que es la antena general del coche, que da servicio de Wi-Fi privado a todos los que están dentro del coche. O sea, con eso lo que haces es que estás poniendo una antena de las fuertes, de 7 GHz dentro del coche, para que todos los que van dentro del coche tengan un viaje largo y cómodo, que acabará con serios dolores de cabeza. Esto es lo que está viniendo ahora prácticamente. Qué barbaridad. Sí. Es bestial. Hablando de las actualizaciones de los coches eléctricos, yo me compré un coche eléctrico con extensión gasolina, el Chevrolet Bolt, cuando salió, y me quedé tirado
y tuve que arreglarlo y no sabía dónde arreglarlo y a través de un chat de WhatsApp me encontré a gente que tenía el mismo coche y el Opel, y el Opel Ampera, que son los mismos coches, lo que pasa es que son diferentes chasis, y me dijo uno de ahí del chat, oye, yo te lo arreglo en un momentito en Zaragoza. Digo, ¿de qué manera? Nada, te cambio el software y ya está. Yo me quedé alucinado lo que es un coche eléctrico hoy en día. Vas a un sitio, te enganchas con la casa de la GM de Estados Unidos, te dice más o menos las características del coche, lo pones y te dice, vale, ¿qué problema tiene? Este. Pum, te dice, paga usted 30 euros. Pagas 30 euros y empieza a bajar el software. Empieza a bajar el software, bajar el software y cuando acaba el software, se acaba y lo reseteas, enchufas el coche y ya te funciona. ¿Y sabes quién me lo arregló? Un informático, no un mecánico. Un informático. No, es que los coches de aquí en adelante, los coches, los mecánicos prácticamente estarán para el tema de una rueda o de cosas así. Nada más, nada más. Todo lo demás es programable. El Tesla nada más que tiene software y unas ruedas y unos amortiguadores, nada más. Sí, no, eso es así. Imagínate el cabreado de cabeza de todos los mecánicos antiguos. Sí. Pero bueno, daros cuenta de que, por ejemplo, todas las personas que manejen este tipo de... porque, no sé, a mí siempre me toca vivir un cambio tecnológico, no sé por qué. O sea, de un sitio para otro y resulta que tienes que estar como que estar preparado para aprender rápidamente lo que ya te han endosado sin tú quererlo, porque ellos han decidido que esto va a ser así. No hay una transición entre, digamos, lo que teníamos y lo que va a venir, sino que ya lo tenemos aquí y de aquí 2 años ya el coche que tengas, ya al menos aquí en Europa, ya no podrás manejarlo porque no te van a dejar entrar en ningún sitio, hecho expresamente para que tú vayas a adquirir un vehículo de este tipo. Ese vehículo está súper conectado. Daros cuenta que aquí en España también le van a meter un GPS que no se va a poder desconectar. El GPS también produce radiofrecuencia dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque estará conectado a la, digamos, a la Dirección General de Tráfico. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tengas una avería, la señal que pongas arriba, que es una LED que emite destellos, lleva el geolocalizador para que la grúa o el helicóptero te pueda venir a rescatar si tienes algún tipo de problema. Yo creo que será más por un tema de control de por dónde estás que no para ir a buscarte, porque al final es el poder de la información y de los datos sobre ti está pesando, ya empieza a pesar bastante y eso también afecta a la salud, porque para conseguir esos datos necesitamos tecnología inalámbrica, como ya habéis podido observar, ¿no? Estamos tan conectados que a mí se me estropeó la batería del coche, que quería cambiarla, y llamé a un sitio de aquí al lado de casa y le dije el coche que tenía sin decirle nada más que la matrícula y ya sabía todo de mí, cómo me llamaba, dónde vivía, cuánto tiempo tenía el coche, bueno, todo. Increíble. Y dije, mire, ¿sabe usted hacer esto y tal? Sí, tal. Es que me han dicho que sé que hacer tal y cual. Y ya, le metí ya un problema ahí y me dijo, bueno, donde usted quiera cambie usted la batería. Me fui a mi mecánico. Santiago, cuando tú le preguntas a los pacientes si duermen con el celular prendido en la mesa de luz, en la mesilla, ¿qué porcentaje de ellos te dicen sí? Casi todos. Bueno, y segundo, igual acá, yo pensé que era una cosa local nuestra, de amainados los argentinos. Han salido programas para rehabilitación de zumbidos en base al sonido que emite el celular. Hay mucha gente que duerme mucha parte de su tiempo a la noche con el celular debajo de la almohada emitiendo el ruido. Eso es una locura. Ya. Sí, hay una app que según la frecuencia que ellos escuchan, de la misma frecuencia de su sonido de zumbido, parece que lo mitiga mucho. ¿Sí? Pero está constantemente...
Recibiendo eso, además de tener los datos puestos, la wifi puesta, quita todo. Nada más que utilices la app, si se puede utilizar, y si no, yo lo que hago a los pacientes les digo, mira, coge el celular, lo pones al lado de un vaso de agua, le metes la información al vaso de agua y te bebes el agua. Y ya la has metido. Sí, tal cual. Tal cual, eso se llama bioresonancia. Sí, ahora me viene a la memoria que esta tarde he leído un nuevo paper sobre el tema de, bueno, dos. Uno, este es bastante importante, sobre el teléfono móvil, sobre la gente que duerme con el teléfono móvil en la mesita de noche, ¿de acuerdo? Afecta al sueño, el estudio es contundente, y afecta, que esto lo sabemos, al sistema nervioso. Esto, que un estudio ya te lo diga así directamente, ya es, digamos, lo que nosotros, que ya lo vamos predicando hace tiempo, vamos viendo que esos estudios, yo creo que esos estudios se van, digamos, cercando, porque cada vez hay más evidencia de que hay estos efectos. O sea, los investigadores estudian porque oyen, digamos, que el río está sonando, y me vengo a referir que hay una serie de investigadores, unos, digamos, pues que tengan, digamos, un dinero para poder investigar, o alguna universidad o algún laboratorio en concreto, y digan, vamos a tirar por aquí a ver qué hay eso, porque ya hay una evidencia científica anterior, y vamos cercando esto, y cada vez vamos cercando más a este tema. Luego otro paper, otro estudio, nos habla también de otra vez, la pérdida de fertilidad en los hombres, en el depósito que tenemos en la parte inferior, porque, digamos, por la radiación del Bluetooth y el teléfono móvil. O sea, que me vengo a referir que la pérdida de calidad de los espermatozoides, ya hay demasiados estudios que nos están indicando, y unos, por cierto, son de Argentina, que son los más contundentes que he escuchado, que se hicieron ya hace ya un tiempo, y nos hablan de la pérdida de calidad, y al final lo que funcionan son las clínicas de, digamos, de fecundación in vitro, que al final te toca la lotería y te salen 3 a la vez, ¿no? Porque el tubito falla, ¿no? Esto es parte de toda esta tecnología, que nadie quiere profundizar en ello. Nadie quiere abrir la caja de truenos. Solo aquí algunos locos que estamos aquí intentando machacar a la gente con esto, pero la mayoría de la gente no quiere problemas sobre esto. Perdón, no solamente es portar el celular y la disminución de la motilidad, que es lo que le pasa a los expertos, es trabajar con la computadora sobre la falda. Sí, el regazo. Sí. Eso es exactamente lo mismo. Sí. Mira, me he levantado hace un ratito para mostraros este libro que me compré. No sé si lo veréis. No, ahora no se ve porque tenemos la pantalla de que no nos vean nuestras cosas de atrás. Bueno, pues... sí, bueno, más o menos. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Es un libro bastante gordito y está hecho por un científico londinense de California. Se dedica exclusivamente a estudiar el sueño en laboratorios. No lo hace en clínica. Y tiene una cantidad de estudios científicos desarrollados en todos los tipos de las ondas REM y no REM, y en gente constipada, en gente de todo tipo. Es impresionante. Merece la pena leerlo para demostrarnos a nosotros mismos que el dormir bien es fundamental para nuestro cerebro. Estamos por iniciar un trabajo con la doctora Claudia Adamo y un neurólogo que se dedica a electroencefalografía. Este es el proyecto, y ya comienza: el celular apagado al lado de la cabeza y hacer un electroencefalograma, el celular prendido sin llamado y hacer un electroencefalograma, y el celular con
abierto, como que tiene una conversación durante 10 minutos y hacer un electroencefalograma. A ver qué es lo que da y a ver si, así como el trabajo del Rouleau es fundamental, es lo que yo les mostré a ustedes, eso es innegable, eso lo podemos mostrar. Esto, si se puede hacer y se puede mostrar, a ver si podemos lograr a convencer, porque ¿cuál es el problema de los trabajos epidemiológicos? Que son fundamentales y la revisión de la bibliografía depende de el sesgo de selección y el sesgo de eliminar. En los trabajos que yo muestre que a partir del año 2000 empecé a ver esto y esto y esto y esto, voy detrás del problema. Voy detrás del problema de salud pública. Y se gasta miles de millones en resonancias en pacientes que tienen jaquecas, que tienen mareo, que tienen zumbidos, fundamentalmente bilateral, y son cuadros de hiperelectrosensibilidad. Y los trabajos mostrados, estos como mostré de revisiones, realmente que no cambie o que cambie mucho, que haya más o haya menos. Por eso me parece que el trabajo del glioblastoma, del Instituto Nacional del Cáncer de Francia durante 20 años, es un trabajo que tendríamos que los que estamos en esto, tenerlo como nave insignia para cuando digan no hay bibliografía. ¿Cómo no hay bibliografía? Es que siempre lo mismo. El efecto Rouleau, no hay bibliografía. ¿Cómo que no hay bibliografía? Entonces creo que tenemos que nosotros apretar el acelerador y manejar la bibliografía como para decir, sos un negacionista, como hay gente que es fundamentalista y hay gente que es fundamentalmente que cree que todo es una conspiración internacional. Pero Daniel, date cuenta que cuando escuchamos hace muchísimos años que esto podía producir problemas cancerígenos, no hemos vuelto a escuchar nada más. No se ha vuelto a decir nada más. ¿Sí? Desgraciadamente. Conflicto de intereses. Y eso que lo decía la OMS. Pero bueno, ya sabemos la OMS cómo funciona ahora. Y bueno, así pasó como quedó posicionada la OMS después de la pandemia. Bueno, ha perdido yo como médico me duele sí, que haya perdido. Sí, y a mí me duele porque nos duele a todos. Porque esto desprestigia la salud, porque se creó para eso. Pero Sí. que al final parece como que, no sé, en vez de ayudarnos, pues parece que nos esté vendiendo algo, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, eso les interesa la pandemia. Sí. Bueno, quería aprovechar también, porque últimamente hay un boom de personas que venden una serie de aparatitos, etcétera. Sí, artilugios. Para quitar las ondas electromagnéticas. Para quitar las ondas electromagnéticas que valen una pasta. Una pasta muy grande. Y al final hay personas que incluso no pueden pagarlas, incluso pidiendo dinero, incluso a la familia. Algunos lo hacen con buena fe, creando un aparato, creyendo que funcionan, y la verdad que hemos estado testando estos con equipos, con personas que de verdad son electrosensibles y sin que ellos lo sepan, o sea, doble ciego. Estas personas te dicen directamente, no, es que no sé qué me has puesto aquí, no me ha hecho nada, yo sigo estando igual, ¿no? Y es como si fuera un intercambio de que yo te doy un artilugio y sigues utilizando el wifi y el teléfono móvil y los auriculares inalámbricos. O sea, y esto puede ser peligroso. No sé qué opináis de este tema, porque es que al final tienes que luchar contra esto, bueno, contra la industria y contra esto para que se haga esto, pero encima tienes que luchar contra, que a veces me siento como Jesucristo con los mercaderes, ¿no? Echándolos ahí de vender cosas que no de esto. O sea, llega un momento que dices que al final esto parece como si fuera, no, yo esto te lo arreglo con esto. No, el último que vi es que 3 kilómetros a la redonda te armonizaba todo el espacio y toda la gente estaba protegida. Yo digo, esto es increíble.
Es increíble lo que puede. Pero la gente también está muy necesitada y es como un intercambio. O sea, yo te pongo esto y yo podré utilizando esto. Es como si fuera un cinturón de seguridad. No sé. Este es el concepto. Yo ya digo esto y aparecen por todos lados, y de todos los países. En fin. Yo, después de ver todo lo que has hecho por demostrar de que no funciona nada con todos los aparatos tuyos, cuando me preguntan, oye, que tengo esta tarjeta que me he comprado y tal igual, digo, mira, eso no vale para nada. Claro, es que, a ver, primero... Las cosas está de sal que se pone la gente, no vale para nada. No, es que... Esto es bonito, pero nada más. Es que cuando llegaron, cuando la ciencia también llega a un rincón inhóspito, viene un equipo o cualquier otro, da igual la marca, donde te da unos datos y digamos, una base para ver lo que está emitiendo de ese equipo. Es que no hay, ¿cómo se llama? No hay una prueba mejor que esta, ¿eh? Pero es que aún así, como yo no me fío de nada ya, agarro a personas que de verdad, o sea, vas sin saberlo, personas electrosensibles que están diagnosticadas, enciendes un Bluetooth o enciendes un teléfono móvil o enciendes un Wi-Fi y lo notan. Y no le has dicho nada que las ha encendido, o sea que no hay trampa ni cartón. Y estas personas son las primeras que te dicen que esto no funciona. O sea, es que qué mejor prueba. A eso sí, siempre no les digo lo que les pongo o que les escondo. Luego, al cabo de 2 o 3 días, digo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras mejor? Si estoy como siempre, Joan Carles. Y luego ahí le he metido un aparato que vale 500 euros. O sea, oye, una pregunta que me he hecho yo muchas veces es por qué el teléfono móvil o los Bluetooth o cualquier cosa tecnológica nos puede estar afectando a tejidos como por ejemplo el cerebro y todo lo que hemos estado hablando, pero lo que más tenemos en el teléfono o cualquier cosa es en la mano. ¿Cómo? Horas y horas en la mano. Y Sí. los datos, el wifi, el Bluetooth, te está dando en la mano, te está dando las células de la mano. Santiago. ¿Hay estudios de que afecta eso en la mano? Santiago, el fenómeno de Rouleau que mostré Sí. era con el celular en la mano. En la mano. Lo dije demasiado rápido. Sí. Le vas celular en la mano un tiempo con el celular apagado, le sacan una gota de sangre, hacen un frotis, la gota la ven en el microscopio óptico de fondo oscuro y el frotis lo ven en un microscopio óptico de fondo claro. Y ven ahí el fenómeno de Rouleau si está o no está. Exactamente lo mismo después con el celular en la mano, también 15 minutos, decía la segunda, prendido sin llamar. Le sacan y vuelven a hacer la medición. Ya empieza a aparecer el fenómeno de Rouleau a los 15 minutos. Y el tercero es con el celular en la mano, 15 minutos con una llamada, y ahí es donde se ve el scrown de glóbulos rojos que no producen la hematosis. Entonces, esos microtrombos que producen una hipoacusia súbita, que produce un síndrome vertiginoso, que puede producir microtrombos en el aparato cardiovascular en un paciente que ya está dañado por diabetes, por hipertensión, por stent. No es inocuo. Por eso ese trabajo hecho en la mano y el del hueco popliteo que es reciente con la ecografía, son dos trabajos que son tan importantes como para hablar del síndrome de hipercoagulabilidad que produce sobre todo el 5G, porque todos los trabajos retrospectivos epidemiológicos necesitaron acumulación de 10 años y no teníamos el 5G y ya muestran el daño. Estos del fenómeno de Rouleau, ya sea por frotis de la sangre del dedo o del hueco popliteo, son con el 5G. Y ahora que viene la banda sub-6, que dicen que es exactamente igual y que ya deben estar pensando
cuál G va a venir. Y el planteo que uno se hace es, ¿va a ser más feliz el ser humano por bajar una película en lugar de 5 minutos, bajarla en 1 minuto? ¿Por qué no cambiamos felicidad por calidad? Y esa es la función, hacer la difusión. Pues nada, tenéis que hacer otro estudio en el cual tengáis un bici antifrecuencias en el móvil y ver qué os sucede, si existe el efecto Rouleau o no se produce tanto. Claro. Yo quería daros un aporte, porque estamos hablando el impacto del teléfono móvil del pasar del 3G al 4G. Personas electrosensibles decían, me está explotando la cabeza. O sea, cuando el cuerpo humano, imaginaros lo sabio que es, que cuando hay un cambio, se rebela contra ese cambio. Yo tenía una paciente que estás hablando que estaba viviendo en su casa y cuando le cambiaron de la 3G a la 4G se tenía que meter más hacia su casa porque notaba más sensibilidad. Y cuando ya la cambiaron a la 5G, se tuvo que ir de la casa, se tuvo que ir a la casa de un familiar suyo y terminó durmiendo en el parking en una de las habitaciones. Estuvo 6 meses hasta que salió y vino a verme a la consulta porque se encontraba un poquito mejor. Eso es bestial cuando tienes un electrosensible de esa manera. Pues el dato es que con los teléfonos móviles de ahora mismo, 5G, pero ya no es el 5G. Daros cuenta que la gente lleva encendido el teléfono, el Bluetooth, el GPS, el Wi-Fi compartido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tengo que decir, cuando hago un diagnóstico en una vivienda, tengo que decirle a la gente que me ponga todos los móviles que hay en la casa en modo avión porque me está alterando la medición. Imaginaros lo fuerte que son los teléfonos de hoy en día, que prácticamente tengo que decir, porque es que a veces digo, hostia, sí que hay radiación, resulta que al lado de la mesa de la cocina o del comedor, es que hay gente en casas que tienen hasta 3 móviles diferentes, ¿de acuerdo? Y eso me va alterando la medición, os hago el contraste de antes con ahora, y ahora es brutal porque la cantidad de dispositivos inalámbricos encendidos, porque ya sabéis que el ser humano deja las bombillas de la luz abierta del pasillo, del comedor, no la cerramos porque nos acostumbran a que consumamos de esta manera, y con los teléfonos inalámbricos y con todo lo inalámbrico que tenemos pasa exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué resulta? Puedo constatar de que dentro de las casas hoy en día hay muchísima más radiación de que hace 10 años atrás, pero el triple o el quintuple más, digamos, más contundente, más nociva, más agresiva, esa sería la expresión de esto, y parece que nos estén focalizando con las antenas de telefonía móvil cuando tenemos el foco más grande dentro de nuestra casa y lo que vienen de los vecinos. Evidentemente, quien tiene una antena muy cerca tiene un problema añadido ahí, pero me vengo a referir, no sé si me seguís por dónde quiero ir, es que estamos teniendo, digamos, esas radiaciones, los focos los tenemos cada vez más cercanos y más agresivos. O sea que lo que viene ya veremos. Bueno, llevamos 2 horas y media. Bueno, no quiero alargar más. Sé que cada uno tenéis vuestras cosas. Yo me voy a ir a dormir. Daniel, supongo que tendrá ya... Bueno, por allá no sé qué hora debe ser ahora, pero ya debe ser ya tardío. Y bueno, ha sido un placer. Yo creo que vamos a dar... bueno, toda la gente que nos está aquí, que ahora tenemos 396 visualizaciones de gente que ha estado ahí entrando y saliendo, y siempre hay 35 de constantes. Bueno, pues a todos los que habéis estado aquí, pues nada más. Este domingo ampliaré un poquito con la presentación que ha habido un poco más. Hablaré de esto en el programa que hago de Radiaciones en la Noche, que hago cada domingo a la misma hora que hemos empezado aquí, alargando un poquito más esto, y agradeceros a vosotros por vuestra disponibilidad en este tema, que yo creo que ha sido el principio, no de una buena amistad, porque ya la tenemos, sino de próximas colaboraciones para poder decirles a la gente de lo que
nosotros descubrimos e investigamos, pero también aprendemos de las personas, porque la cantidad de información que yo aprendo, igual que vosotros, por vuestros pacientes, y vamos encajando esas piezas de este puzzle tan complicado que tenemos, para mí eso es una herramienta que yo creo que sin estas herramientas de estos pacientes que tenemos, por desgracia, que están afectados, no podríamos desarrollar ese trabajo. Así es. Pues nada, muchísimas gracias, Nada, Daniel. ha sido Juan, un placer, de verdad. y a todos los que nos por... estaban viendo. Sí, Hemos sí, aprendido todos mucho. Gracias por la invitación y gracias por haber sido generosos con sus conocimientos y que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. como Muy bien. Bueno, Chao. voy a Gracias. cortar aquí. Gracias. Adiós. Adiós.